Señoras y señores, queridos compañeros y amigos, muy buenas tardes a todos. Reciban en nombre de Andbank y del Diario de León la bienvenida y agradecimiento por acompañarnos en esta conferencia anual de estrategia para 2026 en su edición número 33. Precioso número. 33 años consecutivos aquí, acompañándoles y agradeciéndoles que nos acompañen. Y saludamos también a los que nos siguen a través del inversorinquieto.es, porque eso es lo que se ha añadido de los últimos años. Además de verles presencialmente con el calor que significa la cercanía humana a través de Internet, espero trasladarles también todo este calor humano que aquí tenemos nosotros para que ellos en la distancia lo sientan igual. De forma especial quiero saludar a todos los estudiantes y profesores que nos acompañan esta tarde de forma presencial en el auditorio. Ellos saben lo emocionada que me siento de que quieran aprender de economía, de que sepan que el futuro es más prometedor para todos si sabemos de economía a todos los efectos. Y me ilusiona especialmente que todos los recursos que ponemos para ello y toda la ilusión la reciban, la aprovechen y que puedan con ello el día de mañana tener el éxito que se merecen. Desde hace más de una década, nuestra dedicación a esa educación financiera, económica y financiera básica, desde la fundación que lleva mi nombre, nos acerca a miles de alumnos y jóvenes cada año, con todas nuestras actividades materiales, concursos y redes sociales. A modo de ejemplo, decirles que en Instagram nos siguen más de 16.000 personas, que este año en el concurso de bolsa hemos tenido 2.664 participantes, superando el número del año pasado, de los cuales 2.186 son alumnos de 169 centros educativos de 49 provincias de España. Enhorabuena a todos los ganadores y nuestra felicitación a todos los jóvenes que descubren lo que yo decía hace un instante, que la formación en esta materia les va a ayudar a que no les manipulen, a que no les deformen, porque como todos sabemos, las redes sociales están llenas de populismo financiero, de clichés financieros, que hay que saber separar la paja del grano, y eso solo lo va a permitir la educación financiera. Si no, caer en esas trampas va a ser prácticamente seguro. Y el precio a pagar, en el peor de los casos, es convertirse en ludópatas. Y créanme, nosotros y yo personalmente voy a hacer lo que haga falta para que aquellos que no quieran caer en eso no caigan. Y de ahí el objetivo de lo que hacemos desde la Fundación. En esta presentación quiero darle protagonismo y poner en valor la consistencia. Consistencia entendida como duración, estabilidad, solidez y resistencia. Consistencia como respuesta a la confianza que ponen en nosotros para preservarles los patrimonios. Y esto ya llevamos haciéndolo más de 3 décadas. Eso significa que lo hacemos, porque si no, ustedes hoy no estarían aquí. Eso definitivamente, con todo lo que hemos pasado durante más de 30 años de crisis financieras y crisis de todo tipo. Nuestros talentos y nuestra visión humanista de las finanzas, donde las personas son lo primero, nos distinguen frente a la cultura cortoplacista y efímera que invade la gran mayoría de las relaciones personales y profesionales de nuestra sociedad. Creemos más que nunca que todos los espectaculares avances tecnológicos deben estar al servicio de las personas para continuar siendo los seres más genuinos y extraordinarios de toda la creación. El uso de dichos avances se realice como siempre a lo largo de la historia, cómo se realice, va a depender de los valores individuales de cada persona. El progreso siempre es bueno. El progreso siempre es bueno. Será para bien o para mal, según cómo lo llevemos a la práctica y según cómo lo empleemos. Cuando el fin justifica los medios, nada bueno puede salir. Por el contrario, cuando se busca mejorar la sociedad con honestidad, entrega, sacrificio personal, todo es para bien, todo sale bien. Esa es la libre elección que cada persona hace en cualquier etapa de la historia de la humanidad.
y yo diría que de forma constante en su vida. Y esto son reflexiones personales e individuales para cada uno de nosotros. Como han visto en las invitaciones y como pueden ver en la pantalla, para esta edición hemos destacado la vela de un barco como imagen principal. La vela como motor del velero en el que navegamos ustedes y nosotros para ofrecerles el mejor servicio de banca privada. Dicha vela representa la profesionalidad y el compromiso de nuestros especialistas para navegar en aguas calmadas o tumultuosas, manteniendo la estabilidad de la nave y controlando el rumbo para no irnos a la deriva o a pique cuando el mar parece que va a engullirnos a todos. Abril de este año, por ejemplo, donde el mar parecía, el día 7, con el famoso día de la liberación de Donald Trump, que nos iba a engullir a todos. Y nosotros no hemos dejado engullirnos por las aguas. Dado que todos vamos en el mismo barco, el éxito de los logros conseguidos en forma de rentabilidad este año es de todos nosotros, ustedes y nosotros. Los clientes por haber confiado en que seríamos capaces, una vez más, de saber tomar las decisiones apropiadas y mantenernos a flote. Y de nuestros especialistas, que han sabido equilibrar las fuerzas del viento, manteniendo la serenidad en los peores momentos, para aprovechar el viento a favor con la llegada de la calma. De mayo a octubre. Noviembre no ha terminado. Digamos que las olas se están moviendo un poquito más de lo que se han movido hasta ahora. Como muestra de ello, de este éxito que permanentemente y este año más de nuevo hemos conquistado, y con la satisfacción de nuestros clientes, y para satisfacción de nuestros clientes, y para satisfacción de todos los que están aquí, que yo considero que la familia Ant Bank no solo somos los que estamos trabajando y representando los valores de Ant Bank, sino todos los clientes y todos los admiradores de lo que hacemos. Un año más, y luego nos lo dirá Ignacio Iglesias, el consejero delegado de Ant Bank, Citywire, la revista nos ha otorgado 4 premios de nuevo este año. Luego se lo contará Ignacio. Así que este éxito lo queremos compartir con ustedes un año más. Ahora vamos a meter un vídeo en relación con esto que yo estoy diciendo, donde vamos a llevarlo a que lo vean en imágenes. Bueno, ¿cómo ha sido este año? Vamos a ver con el vídeo si entra. Vivimos en un mundo en el que tenemos la sensación de que se desmorona absolutamente todo. Cuando tienes la impresión de que se desmorona todo, es porque falta consistencia. Esas noticias, ¿no?, de aranceles, de guerra comercial reabierta entre China y Estados Unidos, con caídas en las bolsas. Aquí se trata de la diversificación, de diversificar en activos alrededor del mundo. Que pase lo que pase, no quiebren los patrimonios. Venga lo que venga, estamos para gestionar lo que venga, sin miedo, con rigor. En eso consiste esto, para ayudarles, en saber hacia dónde se mueve y hacia dónde hay que llevar las inversiones para que ustedes obtengan rentabilidad. En este instante quiero agradecer el trabajo y el compromiso de todos los ponentes que participan, a los de este año por supuesto, pero a los que llevan participando desde hace 33 años, así como los gestores nacionales e internacionales que nos permiten ayudarles para que no se pierdan ninguna oportunidad de inversión de todas las que el presente ciclo económico nos está brindando. Como siempre me gusta decir, estamos con la gestión activa, estamos con el talento, estamos con las personas, estamos con el rigor, y no estamos con todo lo demás.
que es la especulación. Luego hablará Alex de una cosa que les va a gustar mucho, y es todo lo peor del mundo financiero. Nosotros eso no lo representamos. La conferencia de este año, bajo el título Inteligencia Artificial, interrogante, burbuja especulativa o el mayor ciclo de inversión de la historia. Va a tener como intervinientes a Alex Fuster, nuestro economista jefe y director de inversiones para España, en la que va a ser su número 12 consecutivas conferencias de estas 33, a que le agradecemos ese compromiso con León. A Pablo Moreno, que es el director de desarrollo de negocio de la gestora Aberdeen Investments, su primer año aquí en la gestora Investments de Aberdeen, Le damos también la bienvenida a Álvaro y a Gabriela, que le acompañan del equipo. A Francisco Rodríguez, que es el director de desarrollo de negocios de Allianz Global Investors, que también es el primer año para ellos, y a Juan Pedro, que le acompaña también de Allianz. Posteriormente va a intervenir, como siempre, Marcelino Blanco, nuestro director de planificación patrimonial en España. Ya saben lo importante que es para nosotros la planificación patrimonial. La financiera es genial, pero la patrimonial es crítica. Es decir, ahí Marcelino es, como saben todos ustedes, increíble con su equipo y él nos va a contar qué están haciendo. Y le estamos tan agradecidos en León, todos los clientes y nosotros, que siempre es un placer tenerle aquí. Y va a cerrar el turno, pues como yo decía antes, Ignacio Iglesias, el consejero delegado de España, que nos va a contar cómo va Andbank, lo orgullosos que nos sentimos de cómo entre todos, manteniendo nuestros valores, empujamos esta nave, ¿no? Ustedes y nosotros, y él va a poner con números estos resultados. Y nuestro más sincero agradecimiento a todos ellos por su participación y compromiso con nuestro proyecto en León, y también a Andrés Recuero, que es nuestro director de agentes, José de Alarcón, que vienen todos los años para estar con nosotros, es el director comercial de Andbank, y al resto de amigos que nos acompañan, ¿no? Del Diario de León, del mundo empresarial, a todos ustedes. En la recta final llegará la entrega de premios de nuestro concurso de bolsa, de la mano de Mar Rosa Posada y Cristian Santos. De nuevo, enhorabuena a todos los ganadores, y para cerrar el acto de la entrega de premios les va a dirigir unas palabras Ignacio López, que es el responsable comercial de renta variable de BME, de Bolsas y Mercados de España, al que le agradecemos también su presencia y compromiso, porque llevan con nosotros décadas. Ignacio es uno más de la casa, no se lo pierde nunca, siguen apoyándonos y lo van a seguir haciendo porque tenemos el mismo ADN. Y él va a terminar cerrando este acto en nombre de Bolsas y Mercados, como siempre. Y para concluir, mi reconocimiento al trabajo intenso, duro, de verdad, es que cuando uno llega aquí y dice, va a salir todo bien, sí, va a salir todo bien, pero porque hay mucha gente de bien haciendo bien su trabajo. Y eso es impagable, créanme. Y aunque les diga 4 palabras de agradecimiento, no hay dinero realmente que pague que las personas de bien hagan bien su trabajo. Se le paga un honorario por su trabajo, pero realmente lo que ponen de ellos, eso es impagable, y yo lo quiero pagar con este agradecimiento, mencionando sus nombres. Por tanto, a nuestro equipo de Andbank en Madrid, nuestro equipo de León, a la fundación, mi fundación con Raquel al frente, que hace un trabajo excepcional, a Isidro Gómez, al Diario de León, a IHC, a nuestro equipo de IHC, a Estudios Gamma, al personal del auditorio, que siempre nos tratan con tanto cariño y que lo tienen todo preparado para que ustedes se sientan como en su casa. Así que con esto terminamos la presentación que había hecho para ustedes y comienza la conferencia de estrategia para 2026 bajo el título Inteligencia Artificial, burbuja especulativa o el mayor ciclo de inversión de la historia. Alex Fuster, economista jefe de Andbank, director de inversiones de España. Vamos acá, vamos allá y empezamos. Muchas gracias. Compañero de 12 consecutivas batallas o navegaciones, como queramos llamarle, por seguir rutas, el eslogan, rutas de este periplo en el que estamos inmersos. Alex, lo primero que quiero hacer a ti, a todo el equipo de Andbank, es trasladaros de verdad la enhorabuena que nosotros recibimos de los clientes, ¿no? Los resultados de este año, no nos vamos a centrar en este año, ya ha pasado, la gente lo sabe, lo ve en sus carteras y saben todo lo que les hemos dado durante el año. Vamos a hablar de inteligencia artificial y de otras cosas y de 2026. Pero yo quiero empezar dándote la enhorabuena y las gracias a ti, al equipo de Luigi y de Sebas, a todos los gestores boutique que tenemos, que este año lo están haciendo francamente bien. La verdad es que son de estos, así como en 2022 llegamos diciendo qué año tan duro, venimos navegando pero hemos sufrido, no nos hemos hundido en el 22, que fue una tormenta durísima,
pero llegábamos exhaustos, sin resultados para felicitarnos, más que seguimos a flote. Y estos 3 últimos años, la verdad es que, gracias a Dios, hemos aprovechado este ciclo, ¿verdad? Luego vas a hablar de él, pero de verdad que lo estamos aprovechando y nos sentimos muy orgullosos. Esto hay que decirlo, es fruto de este trabajo. Yo quiero darles pues esas felicitaciones, ¿no?, que recibimos de los inversores, que nosotros estamos con ellos en el día a día. Así que quiero empezar para ti, para Andrés, para todo el equipo, de verdad, para Marcelino, la enhorabuena de los clientes en este ejercicio y en los 3 últimos años, también del 22, pero en este. Así que eso es lo primero, así que enhorabuena. Vamos ahora a hablar de... luego vamos a entrar en bueno, lo vas a decir tú, pero vamos a empezar por lo malo. Es decir, como venimos de ver muchas cosas buenas este año, y luego vas a contar el 26, que adelanto, van a ver que es razonablemente bueno, vamos a empezar por lo malo. Vamos a empezar por lo que te preocupa. ¿Qué te preocupa de lo que tenemos ahora mismo por delante? Sí, claro. Como amenazas. Hay cosas que me preocupan, ¿vale? y que a buen seguro van a provocar movimiento en los mercados. La primera es lo que hacías referencia, o hacíamos referencia en el título, ¿no? Burbuja de la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, la burbuja puede darse en 2 esferas. Uno, por la cantidad de la inversión, demasiada inversión para poca monetización, ¿vale? Monetización quieres decir rentabilidad contra esa inversión. Exacto. Cuando hablas de monetización te refieres a eso, a que lo que se está invirtiendo reciba beneficios. Exacto, ¿eh? Y la segunda esfera sería en lo que se refiere a la circularidad de la inversión. Ustedes habrán percibido que cada vez que se anuncian todos los acuerdos, planes de inversión, siempre están involucrados los mismos. Entonces, la gente se preocupa porque, bueno, si uno falla, falla todo, ¿vale? Entonces, vamos a hablar de lo primero, la primera esfera. Demasiada inversión. Y aquí yo tengo que decir algo, tal y como lo veo. Lo que les preocupa a la gente es la inversión en infraestructura, en data centers, y lo que ven es el número de centros de datos, de data centers, que va incrementando. Entonces dicen, es demasiado data centers. Y creo que el error está en considerar que los data centers de hoy es lo mismo que los data centers de antes, y no es así. Los data centers de antes lo que hacían era procesar datos, data processing, ¿vale? Todas nuestras costumbres, nuestras edades, nuestros salarios, por eso saben todo lo que hacemos y por eso recibimos los mensajes que recibimos cuando hablamos de quiero comprarme una nevera, empiezas a recibir anuncios de neveras, ¿no? Eso es lo que hacían los data centers. Entonces, si uno dice, bueno, pues los data centers que se están hoy invirtiendo, si se invierten para hacer lo mismo, tenemos un problema. Hay una burbuja. El tema está en que, como dicen los tecnólogos, esto no son data centers, son factorías de tokens, factorías de IA. Y por lo tanto, en ese sentido, yo creo que lo que estamos fabricando es más inteligencia artificial. Hoy la inteligencia artificial falla, no es la óptima. De hecho, ya les puedo garantizar y asegurar que la inteligencia artificial que ven hoy es la peor que tendremos, de la que tendremos en el futuro, ¿vale? Entonces, hay que mejorarla, hay que hacerla mejor y hay que escalarla. Hacer escalar una cosa, en términos de negocios, hacer que un negocio sea escalable es hacerlo masivo. Por lo tanto, más y mejor. Y para eso hace falta infraestructura y arquitectura computacional. Y eso es lo que están invirtiendo. Entonces, si lo que me dicen es que hay demasiada y es una burbuja, es lo mismo que decir tenemos demasiada inteligencia o estamos invirtiendo demasiado en inteligencia. Yo no creo que nunca tengamos una burbuja en inteligencia. Entonces, estamos invirtiendo en capacidad de cálculo. Y la capacidad de cálculo es lo que el hombre ha buscado siempre para superar todos los problemas. Todos los problemas, la solución pasa por calcular más y mejor, todos. En tanto en cuanto exista una sola enfermedad en el planeta sobre la cual no hayamos logrado dar con la solución, significa que falta cálculo. Hoy no estamos en esa situación, ni en 5 años estaremos en esa situación. Los tecnólogos dicen, hace falta 300 gigavatios de capacidad de cálculo para poder
explotar la inteligencia artificial a nivel masivo. Bueno, 300 gigavatios. ¿Cuántos tenemos hoy instalados en el planeta? 55 gigavatios. Cada gigavatio son 60.000 millones de inversión. Por tanto, estamos hablando de 20 billones de inversión hasta 2030. Es un ciclo de inversión. Entonces, yo lo que creo es que el título, claramente, me puedo equivocar, pero creo que la respuesta es la segunda parte del título. Creo que estamos ante el mayor ciclo de inversión de la historia. Lo que cambiarán son jugadores, es decir, compañías en un momento determinado. Ahí es donde veremos evolución, unas sí, otras no, unas saldrán adelante, otras no saldrán adelante, pero no en el concepto... Esto tiene que ver con la segunda parte de la burbuja. La primera esfera de la burbuja, demasiada inversión, creo que no. Creo que no. Nunca debemos quejarnos de invertir en inteligencia. Hace falta tener más y mejor. Y es lo que estamos haciendo, ¿vale? Invertir en factorías de inteligencia. No son data centers como los de antes, ¿vale? Hay que separar lo que hacen los data centers hasta ahora y lo que van a hacer estos nuevos, ¿vale? Y la segunda esfera es, vale, de acuerdo, Alex, venga, no hay problema con la inversión en inteligencia. El mundo está en una carrera de ver quién tiene más inteligencia, ¿vale? Y parece que Norteamérica lo ha visto claro. Nosotros tenemos que ser los primeros en inteligencia. Y la segunda tiene que ver con esto, esta circularidad. Siempre son los mismos nombres, los que uno acuerda con otro, el otro con el mismo, metemos un tercero, y al final la sensación es esta, ¿no? Oye, tenemos algo que si desenchufas eso, pues no funciona. Si uno falla, pues no funciona. Aquí tengo que decir dos cosas. A mí la circularidad esta, si uno observa detalladamente lo que ocurre en los acuerdos, siempre hay uno o dos grandes. Y después hay un tercero que todavía no es un gigante, como OpenAI, ¿vale? Pero siempre hay uno o dos grandes. Por tanto, los acuerdos entre grandes, a mí, yo entiendo que tengan que ser así. ¿Por qué? Porque estos tipos, que son los visionarios que tienen los grandes planes en términos de dinero, para financiar esos planes, ¿quién más que ellos tiene la capacidad de financiar esos planes? ¿Los estados? Los estados no tienen la capacidad de financiar esos planes. He dicho que hacen falta 20 billones. En Estados Unidos serían 20 trillones. Los estados no pueden financiar eso. En cambio, estos tipos están financiando todo esto con cash flow, no con deuda. Están generando cash flow. Con el circulante que les entra, con dinero propio. Con el cash flow que generan, lo están financiando. Es verdad que hay algún nombre mediano o pequeño que se están endeudando, CoreWeave, ¿vale? Pero los grandes no. ¿Vale? Lo que pasa es que CoreWeave, el 80% de la compañía la ha comprado un grande. Entonces, no se asusten a priori por la circularidad, es que son los mismos, tal, y es que tienen que ser. Son empresas que operan a nivel de Estado, porque Nvidia tiene el tamaño de 3 veces España, ¿vale? Y el resto también. Entonces, tranquilos desde esa perspectiva. Y desde la perspectiva de teoría de juegos, aquí lo que tenemos es una matriz de decisiones en donde tenemos jugadores dominantes, los grandes, y jugadores no dominantes, el resto de empresas. En teoría de juegos uno tiene dos opciones siempre: maximizar mi resultado individual o colaborar y maximizar el resultado conjunto de mis pares. Yo lo que creo que con estos acuerdos lo que están haciendo, lo que veo, son acuerdos, coaliciones que están diseñadas para fortalecer la posición de dominio, la posición monopolística de estos señores. Ese es, en toda matriz de decisiones, haya acuerdo, colaboración o no, al final sale un equilibrio, ¿vale? Este es el nuevo equilibrio. Y lo que creo, y acabo con este punto, que el nuevo equilibrio en el que estamos es una posición de refuerzo dominante de estas empresas. Entonces, nuestras opciones como gestores es una estrategia de aislamiento. Me salgo de todo esto, no tengo ningún nombre de estos por si explotan, ¿vale? Y empiezan a caer todos los grandes como efecto dominó. Y empiezo a tener en mi cartera solo títulos defensivos y un 20 o un 30% de cash. Esta es la opción 1, la estrategia del aislamiento. Y la segunda estrategia es la de la integración. Digo, no, yo juego al juego dominante, me pongo del lado de estos señores y en la confianza de que estos visionarios van a acertar y que el nuevo equilibrio resultante es un dominio reforzado. Hablemos de Estados Unidos. ¿Te preocupa el cierre del gobierno americano? ¿A la apertura?
situación débil que tienen. Es una realidad, es una posibilidad que vuelvan a cerrar y eso me preocupa. La lógica fría me dice, a ver, el Senado y el Congreso no estarán tan locos como para volver a encerrar el gobierno después del cierre más largo de la historia. Yo he sufrido el cierre. Mis datos, yo no tenía datos de posicionamientos en divisas del mercado. Yo baso mis decisiones en sobreposicionamiento o infraposicionamiento. No tenía los datos, por tanto, es grave. Ya les aseguro que si vuelve a cerrar en enero el gobierno, el mercado se lo va a tomar muy mal. Entonces, hay unas negociaciones en diciembre y todo va a depender de si los republicanos con Trump a la cabeza muestran intransigencia, como han mostrado en esta primera fase de negociación, o no. Pero yo les aseguro que los demócratas no van a... Han cedido, 8 demócratas han roto filas y se han puesto del lado de los demócratas, han votado una reapertura del gobierno, pero estos mismos 8 senadores ya han dicho que no van a volver a tolerar una muestra de intransigencia. Pero con Trump nunca se sabe. Le asignamos una probabilidad del 10%. Veremos cómo evoluciona esa probabilidad, pero es algo que sí me preocupa. Elecciones en Europa, preelecciones para el año que viene. Bueno, Europa está en un proceso de esto, ¿no? Electoral, ordenamiento. Me preocupan países como Francia, que está dividida en 3, la sociedad, tres bloques que pesan lo mismo, representados en la Asamblea Nacional. Si el resultado electoral es malo, en el sentido de que sale una opción antimercado, pues esto puede provocar un susto, ¿vale? Europa tiene un problema con esto. Esto es el número de empresas norteamericanas que cumplen una serie de requisitos, que tienen más de 10 billones de capitalización, y esto es Europa. Empresas que tienen más de 10 billones de capitalización. Entonces, esto significa que tenemos muy poco margen. Y además, en Europa tenemos unos déficits de entre el 3 y el 6%. De cara al año que viene no se espera una gran mejora, así que no hay margen para errores políticos ni opciones políticas que pretendan incidir en el déficit. Ya vimos lo que pasó en Inglaterra con la primera ministra Liz Truss, que duró un mes. ¿Por qué? Porque fue muy ambigua en el ordenamiento fiscal, hizo una suerte de planteamiento que los analistas empezaban a decir, ¿pero dónde va a salir el dinero con esta política de gastos? También Estados Unidos, después del COVID, estaba en una situación sin margen. Europa no tiene margen, Francia no tiene margen, así que no puede cometer ni un error. Y creo que se puede cometer algún error. Recuerden que Europa, la columna vertebral está compuesta por París, Bruselas y Berlín. En esa columna, si falla una pata, y París está cojeando, si falla una pata, la columna puede ceder y todo el mercado y el proyecto europeo pues puede volver a experimentar una crisis del euro. Vamos a hablar ahora de los cortos. Esto lo hemos traído a colación y les pido que presten atención a esto que va a contar ahora Alex, porque da explicación a lo que sucede en los mercados en días como los días de la liberación, que en 7 días parecía el fin del mundo y muchas empresas habían perdido el 50% de su valor en 7 días. Los inversores lo que perdieron fueron los nervios, muchos, y lo que terminaron perdiendo los que perdieron los nervios fue el dinero. Y ahora vamos a intentar explicar, con el tema de las posiciones cortas, de por qué Alex está entre sus preocupaciones este tema, preocupación / oportunidad, porque si sabes aprovechar eso, es una oportunidad no para vender, sino para comprar y, por tanto, ganar más. Pero esto lo va a explicar muy bien ahora, y esto es de lo que se van a llevar esta noche ustedes, muy instructivo. Así que háblanos de esa preocupación tuya, primero por explica lo que es la operativa en corto y por qué te preocupa esa para el mercado. Insisto, preocupación / oportunidad. Preocupación, que se preocupen los que no saben lo que esto significa y que van por libre y no controlan las emociones. A los demás, créanme, yo solo veo oportunidades. Bien, la operativa en corto es tan importante o más que la operativa en largo. La gente piensa que la bolsa es solo comprar. No, la bolsa es vender. Entonces, los que se llaman vendedores en corto pueden, normalmente lo que hacen es tomo prestado algo y lo vendo.
O sea, inicialmente no lo tengo, pero lo tomo prestado y lo vendo. Y al venderlo hay una entrega, ¿vale? Eso es lo que se llama el covered short selling, ¿vale? Las ventas cubiertas en corto. Pero la ley permite... Pon un ejemplo con una acción. Cógete una acción, ponles un ejemplo, la que tú quieras. No, pues Un inversor a largo. una acción como Microsoft. Por ejemplo, un inversor a largo, ¿qué hace con una acción como Microsoft? La compra y ya está. Imagínate que yo no tengo Microsoft. Pero un inversor a largo la compra y ya está, la compra. Tú compras Microsoft. Yo compro, yo soy ¿vale? inversor a largo. Estás yo en la tu banco compro. y tu banco te dice, ¿usted permite que demos en préstamo sus acciones a cambio de un interés? Y la mayoría de la gente dice, sí, pues ponga tic aquí. ¿Vale? Ya está. Tú has dado permiso para dar en préstamo. Entonces viene un hedge fund en corto, un short seller, y busca por todo el planeta acciones disponibles en préstamo, y la tuya está en préstamo. El short seller no tiene Microsoft, pero la tuya sí está en préstamo. Entonces, a través de bancos custodios, buscan y toman prestadas tus acciones. Tú probablemente ni te enteres, ¿vale? Hasta que al final te liquiden unos intereses y digan, me han caído unos intereses, ¿de dónde vienen? Ah, es que tus acciones fueron prestadas. Ah, mira qué bien, ¿no? Vale, pero estás contribuyendo a caídas del mercado, ¿vale? Entonces, el hedge fund toma prestadas las acciones, las vende en corto y pone una presión bajista sobre el valor, ¿vale? Y las entrega a alguien que las compró, ¿vale? Entonces, el sistema contable, con los bancos custodios, ya saben que ya no las tienes tú y que están aquí, ¿vale? No hay problema. Pero después hay otra operativa en corto que se llama ventas desnudas en corto, o en inglés se llama naked short selling. Vienen market makers, solo lo pueden hacer los market makers. Creadores de mercado. La ley les permite hacerlo. Y dicen, yo vendo en Microsoft y no las tomo prestadas. Y las vende sin tenerlas. Y las vendo sin tenerlas. Fíjese lo que estamos hablando. Alguien vende acciones sin tenerlas. Vale, ¿qué ocurre aquí? Esto suena a fraude. Suena a fraude, pero no es un fraude, es legal. Bueno, no, es un fraude, aunque sea legal. Porque si estoy vendiendo algo que no tengo, las dos palabras. Hombre, el sentido común, ¿verdad? Ustedes y yo vemos que esto es un fraude, punto. Que la ley me lo permita, pues vale, pues oye, pues como si me permite entrar en tu casa y robarte. La ley permite que los market makers lo hagan. El sentido es, un market maker, como JP Morgan, como Morgan Stanley, como Goldman Sachs, están para dar movimiento, para que las acciones se muevan. Si una acción no se cruza, no hay ni compradores ni vendedores, se queda como muerta, ¿no? Eso no es bueno para los mercados, ¿vale? Entonces entienden que los market makers, la función es hazla mover, ¿vale? Pero no solo en el sentido de la compra, sino que también la pueden vender, ¿vale? Esta es la función, digamos, honorable, ¿vale? Tiene un sentido, ¿no? Oye, pues engrasamos el mercado. Sí, pero las tienen, las cogen en préstamo y lo hacen... Lo convertimos en algo dinámico. El problema es cuando viene un hedge fund y quiere hacer lo mismo. Entonces hay mecanismos para que aunque ellos no pueden hacerlo, lo hagan, ¿vale? Hay casos en donde hay empresas que veían cómo sus acciones caían y caían y caían, a pesar de que sus resultados mejoraban. Entonces, los CEOs de estas empresas detectaron que todo se debía a una estratagema y a un esquema y los llevaron a juicio. En ese juicio estuvo Goldman Sachs y el juez pidió documentación y salieron mails cruzados en donde los traders de Goldman Sachs decían a un hedge fund, "We will let you fail", te dejaremos fallar. ¿Qué significa eso? Te dejaremos fallar en la entrega. Te dejaremos vender en corto y que no entregues. ¿Cuál es el único sentido de eso? No las he pedido prestado. Pues véndelas en corto y no pasa nada. Entonces eso demuestra que ahí no había una función de market making, ahí había una especulación pura y dura. ¿Cuál es el problema? Que las ventas desnudas en corto son masivas. ¿Por qué? Porque no tengo el límite de tener que esperar a que existan disponibles acciones en préstamo, ni la cantidad de acciones en préstamo. Puedo venderlas. Entonces, si haga falta. puedes multiplicar y vender todas las que quieras. Manipular el mercado, estamos hablando de manipulación del mercado, tirando acciones a precios ridículos. Pero no solo es eso, cuando dices te dejaremos fallar, fíjate lo que ocurre contablemente. Vale, pues yo vendo unas acciones, alguien las ha comprado y el sistema contable detecta que este señor tiene las acciones. Y el original, que eras tú que tenías Microsoft, también.
porque nadie te las ha tomado prestadas. Entonces, este hedge fund que vendió de forma desnuda las acciones, resulta que no te las ha pedido prestadas, por tanto tú las tienes y el comprador también las tiene. ¿Qué acaba de pasar aquí? Acabamos de multiplicar el número de acciones, acabamos de multiplicar el dinero. ¿Y qué ocurre cuando multiplicas el número de acciones? El precio de préstamo, de tomar prestadas las acciones, colapsa. ¿Y qué ocurre cuando colapsa el interés por tomar prestadas acciones? Que fomentas más, conviertes en gratis la actividad del short selling. Y estos tipos se forran. Y el tipo que está cayendo son ustedes. El que vende al precio que no valen las acciones, sino que el otro quiere que vendas para que él gane dinero. Para que vean lo que no hay que hacer cuando entra esto en pánico y empiezan las noticias a decir que todo se desploma y demás. Lo que hay que entender es qué está pasando detrás de eso para tomar las decisiones correctas. ¿Por qué me preocupa? Exacto. ¿Y por qué yo veo que es una oportunidad? La ley entra en vigor, una ley de transparencia destinada a limitar esta actividad, según la cual los market makers tendrán que publicar todas sus posiciones cortas, los hedge funds también, y los custodios el número de acciones prestadas. Por lo tanto, el regulador será capaz de decir cuántas hay en ventas desnudas. Y si hay una exageración como hoy, entonces el regulador podrá estirar de las orejas a alguien. Fíjense una cosa, en fallos de entrega hay puntas de más de 1.000 millones de acciones sin entrega. Se han vendido de forma desnuda. ¿Vale? Lo normal son 50.000 en un día. 1.000 millones de acciones sin entrega, en lo que se llama en fail to deliver, en fallo de entrega. ¿Vale? Es una auténtica locura. Estos tipos tienen la capacidad de hundir el mercado. No se extrañen que las correcciones que estamos viendo hoy sean fruto de esta actividad. Por eso la volatilidad tan alta que vemos de un día para otro y en días, porque estas cosas pasan. Esto, la ley cuando entra en vigor, decimos, el año que viene, que les va a limitar. A partir del segundo trimestre, mayo, los bancos, market makers y hedge funds y custodios tendrán que dar toda la información. Pero al regulador, ustedes nunca sabrán quién está atacando su acción. Por tanto, pueden seguir haciéndolo de otra manera. De hecho, van a intensificar entre hoy y mayo, antes de que tengan que informar de todo esto, y mientras pueda actuar en absoluta opacidad, van a aprovecharlo. Y lo que creo es que podemos ver rock and roll del malo en estas circunstancias durante estos meses que transcurran hasta la entrada en vigor. Ya hemos entrado en el 26, vamos al 26. ¿Cómo ves el año 2026? Nos quedan 10 minutos. Bueno, bien, vamos a intentar hacerlo. Bien, hemos hablado de lo que me preocupa, pero también hay cosas que creo que son factores que son alcistas para el mercado. El primero es el OBA. El OBA, ahí está en verde, el One Big Beautiful Bill Act. Es un nombre artístico, Trump pone nombres artísticos a sus leyes, ¿no? Esta ley que tiene muchas cosas dentro, hay un aspecto muy importante que es que permite a las empresas amortizar el 100% de su inversión de capital en el mismo año fiscal. Esto es muy raro, pero lo que significa es que yo puedo amortizar el 100% de mi inversión en un año. Automáticamente baja mi base imponible y pago muchos menos impuestos. Entonces mi cash flow, mi free cash flow sube mucho. Resultado, las empresas recompran acciones porque lo saben. Y ahí lo tienen en el gráfico. La línea roja es la emisión neta de acciones. Está por debajo del cero, significa que la emisión neta de acciones es negativa, que lo que significa que recompran acciones. Esto es lo que está detrás de un buen comportamiento del 2025. Y la pregunta es 2026. si... No. Ya del 25 que se va a extender al 26. Esto es lo que está... Vale. Es uno de los factores que están detrás del empuje del mercado en 2025 y que yo creo que continuarán en el 2026, la recompra de acciones. ¿Por qué? Porque la OBA está vigente, los beneficios crecen y creemos que crecerán al ritmo del 11%, lo que deja margen para recomprar nuevas acciones. Y porque veníamos de un proceso de desapalancamiento, de desendeudamiento corporativo que deja margen para tomar deuda prestada y recomprar acciones con ese dinero, porque el coste de la deuda es inferior al retorno de las acciones, ¿vale? Entonces tiene todo el sentido. Creo que este driver va a seguir empujando al alza al mercado. La ley de cortos, que como se va a ir quitando, eso también va a ir... La segunda es la ley de transparencia. Aquí les he puesto algunos de los nombres que atacan a sus acciones, pero que ya les recuerdo la circunstancia es la que es, ¿eh? Estos señores
no tienen nada que hacer contra estos señores. Y lo que van a intentar es ganar mucho dinero antes de que esa ley se ponga en vigor y les corte el negocio, y por eso digo que para las entradas y compras determinadas, en esos momentos, más que vender, lo que hay que hacer es comprar, porque cuando además por eso el mercado luego se da la vuelta también muy rápido, porque estos señores, cuando el mercado se da la vuelta, lo que habían ganado están empezando a perder. Estos señores se ponen corto y después mediante técnicas de short and distort o spoofing, que son técnicas que yo he visto con mis propios ojos en mesas de cortos en Nueva York, lo que quieren es hundir el mercado y recomprar abajo, ¿vale? Como están cortos, cuando cae, ganan en su posición en corta, ¿vale? Pero tienen que recomprar siempre, la harán subir. Lo que quieren hoy es llevarse sus acciones baratas, ¿vale? Que venda la gente. Y depende de ustedes pues, venderlas o no. Si venderlas o no. Pero fíjense ustedes, este tal Ken Griffin, que es el primero, tiene un hedge fund en corto con 100 billion de patrimonio. El patrimonio del fondo, de un fondo hedge fund en corto, solo va dedicado ese patrimonio a pagar intereses. Entonces, si el interés medio es 3% de las acciones que toma prestadas para venderlas, ¿cuántas acciones está vendiendo? 3 trillion dólares de acciones, que son 100 billion partido 0,03. Por lo tanto, esto demuestra la capacidad que tienen de hundir el mercado estos tipos. No vayan solos por el mercado porque no tienen nada que hacer los minoristas contra estos. Vayan de la mano de algún banquero que lo sepa y que sepa aguantar estas circunstancias. Esto es positivo de cara al 2026, pero segunda mitad del 2026. ¿Vale? Creo que estos tipos se van a cortar un poco con la entrada en vigor de la nueva ley. Sí que es cierto que ahora van a aprovechar, pero después, si Dios quiere, pues esta ley tendrá un efecto un poco balsámico, no serán tan agresivos. Mucha inversión el año que viene, tenemos que continuar, ya tenemos la hora, ya sabes. El Compute Supercycle, ya lo he dicho, ¿vale? Ahí tienen las previsiones de las inversiones. El rally de mediana edad, ese me gusta mucho a mí. Cuéntanos lo del rally de mediana edad, ese es muy bonito, rápido. Bueno, pues nos saltamos todas las salta. herramientas de inteligencia artificial que demuestran que la capacidad de cómputo hoy es insuficiente. Bueno, ahí tienen un calendario desde 1945, con cada cuadradito es un rally del mercado, ¿vale? Y hoy tenemos este rally del mercado, ¿vale? Estamos, bueno, no son 2,4, son 3 años. ¿Están viendo? Sí, lo están viendo. Sí. Ahí tenemos un ciclo alcista del mercado, es un poco antiguo el gráfico, pongamos que ya es el tercer año. No se preocupen porque llevemos 3 años de rally, esto convierte el rally en un rally de mediana edad. El rally promedio es de 5 años, ¿vale? Es decir, esto significa que, en teoría, si no tenemos nada grave ajeno a lo que es lo normal, quedarían 2 años más. Nos deberían quedar 2 años más de mercado alcista. Pero a veces son más y a veces son menos, ¿no? Y para saber lo que tenemos entre manos hay que preguntarse a qué se parece este ciclo. ¿Se parece a algún ciclo del pasado? Y se parece al ciclo de la década de los 90, ¿no? Conectividad, Internet y digitalización. Tiene bastante sentido, ¿no? Entonces, si no lo sé, pero si lo que tenemos hoy es un ciclo como el de los 90 o una disrupción tecnológica equiparable a la de los 90, los tecnólogos dicen que es mucho mayor, pero es igual, digamos que es igual que la de los años 90, pues fíjense lo que tuvimos en los años 90. Ese gran ciclo de 12,3 años y de un 841% de revalorización, con caídas en medio. Yo no sé qué va a pasar, pero creo que en términos de relevancia, disrupción y generación de inversión y de beneficios, esto es equiparable a aquello. No me extrañaría ver 12 años de rally. Bueno, no nos vamos a quedar con esto, A ver, tampoco hace falta venirnos arriba. En el momento vamos a quedar con el 26, vamos a ver si el 27 y bueno, gracias Alex, vamos a otra cosa. Porque me parece genial, pero como vas a estar 12 que no más, lo sé, como va a estar 12 más, pues vamos a ver qué nos cuenta. De momento vamos a los resultados empresariales, que eso sí que son importantes el año que viene. A ver, déjeme una pequeña cosa. Pero ya sabes. Sí, todo el tema de la burbuja. Ustedes tienen que saber que este rally de mercados es el más odiado de la historia. Yo no he visto nunca un rally tan odiado como este. ¿Por qué? Porque muchos analistas y muchos gestores de fondos y de carteras se han quedado fuera. ¿Por qué? Porque no han querido concentrar tanto, no han querido replicar a un índice que estaba muy concentrado. No, porque esto no tiene sentido. ¿Vale? Es un mal mercado y no quiero estar en ese mercado, entonces estoy más defensivo. Se han perdido el rally. Entonces lo que quieren es que caiga. ¿Vale? Lo siento por ellos, pero el mercado es el que es, no va a cambiar. No es un mal mercado, nadie se ha quejado del mercado de Suiza, en donde 4 valores
representaban el 60% del mercado, ¿vale? Esto es lo que tenemos. Y por mucho que quieran que caiga y que hablen constantemente de burbuja y nos presionen para pensar que esto es una burbuja, pues chicos, no lo sé, pero quiero que sepan que hay mucho de este odio hacia el ciclo en toda esta retórica y narrativa de la burbuja, ¿eh? Rápido, ¿qué rentabilidades esperamos para el año que viene? Ya tenemos que irnos. Ya saben que no he empezado diciendo que les pedía disculpas por cuando le cortase, pero ya se las pido ahora, porque si le dejamos a Alex no salimos de aquí. Bueno, si nos dejan los cortos... Y ustedes sé que están encantados, pero es que tenemos que llegar al final. Si nos dejan los short sellers, los cortos, el peso de la evidencia tiene que caer. Nosotros miramos al precio objetivo a final de año para todos los índices y miramos dos cosas. Uno, el beneficio por acción y el múltiplo PER. El beneficio por acción lo vemos creciendo en Estados Unidos un 11% y en Europa un 6%. ¿Vale? Después del resto de mercados no hay tiempo, ya lo hablaremos en otra ocasión. Eso significa que si el PER se mantiene estable, Estados Unidos el índice crecerá un 11 y Europa crecerá un 6. Pero nosotros creemos que el PER, que lleva 3 años expandiéndose un poquito, hoy el PER está en 22 con beneficios de hace 12 meses y en 25 con beneficios de los próximos 12 meses. Creemos que se puede expandir un poquito. ¿Por qué? Porque para que el PER siga expandiéndose hace falta 3 pilares. Y con que uno solo de los 3 pilares se cumpla, el PER puede seguir expandiéndose. Los pilares son liquidez, vamos bien de liquidez. Hay dinero para invertir. Vamos bien de liquidez. El exceso de liquidez en el sistema, medido como dinero en las bóvedas de los bancos, más acceso a los programas de financiación de liquidez del Banco Central de Europa, menos las reservas requeridas. Esto estamos en 2,5 trillón euros en Europa y unos 4 trillón de exceso de liquidez en Estados Unidos. El exceso de liquidez tiene que ser cero. Estamos hablando de trillones, ¿vale? Y aunque estén invertidos, siempre se pueden rehipotecar. ¿Vale? Tenemos liquidez. El segundo pilar es ciclo. Necesitamos ciclo. Tenemos ciclo. Y el tercer pilar es valoraciones. Bueno, si quieren, pues no contemos con las valoraciones porque el PER en 22 a algunos les asusta. A mí no me asusta. ¿Vale? Así que tenemos 2 de los 3 pilares para que el PER siga expandiéndose. Nosotros lo estamos expandiendo un poquito. Con esa expansión de múltiplos hacia 26 y con un crecimiento de los beneficios, pues nos sentimos cómodos con el Standard & Poor's entre 7.600, 7.700, 7.800. ¿Qué rentabilidad estamos hablando, más o menos? 17%. 17 para el Standard. Si se dan las dos cosas, si no, entre un 11 y un 17%. ¿Y para Europa? Para Europa, un 8,7%. En renta fija es donde estamos más cortos porque creemos que ya la renta fija ha dado mucho y hay que gestionarla con mucha, digamos, idea, ¿no? Sí, la renta fija le vemos. Cuidado. Nuestros modelos nos indican que tiene que subir las TIRES en los tramos largos de que subir las entre 50 y 100 puntos básicos, ¿vale? Así que con cuidado. Pues hay que ser exigentes con el capital y no invertirlo en deuda a largo plazo hasta que no encontremos niveles de 4,5 o 4,75 en el Treasury a 10 años y por encima del 3% en el caso del boom de Alemania como proxy y referente en Europa. Última pregunta, el dólar. Bueno, iba a preguntar por el oro, pero bueno, venga, vale, el dólar y el oro y nos vamos. Venga, vale. No, el oro es importante también. No, si es que sí lo sé, si sigo, es que tengo muchas aquí, pero esto lo vamos a dejar aquí. El dólar. Rápido, dólar y oro, 2 minutos. El rango de actuación, si esto se va a 1,18 o 1,19, nosotros vamos a comprar dólares. Digo lo del dólar porque venimos de que iba a tener paridad, 1,03, se ha llegado a 1,19, estamos en 1,16, nos ha hecho perder bastante en las carteras con los activos de renta fija, pero que lo peor, lo que queremos ver es que lo peor ya ha pasado, ¿no? Hay gente que habla de 1,25, 1,30, 1,35, nosotros en 1,19 vamos a estar largos de dólares, es decir, las posiciones que tenemos en las carteras en activos norteamericanos los descubriremos, nos expondremos al dólar. Es decir, no lo estamos viendo en 1,25, ¿vale? A largo plazo, hacia la paridad. No tiene ningún sentido que el eurodólar esté en 1,15. ¿Por qué? Con lo cual, eso que nos ha quitado nos lo tiene que dar en los próximos años. Correcto. Si tú me preguntas, en el MSCI mundial, en el índice mundial de bolsa, hoy Estados Unidos pesa, redondeando, un 70%. ¿Cuánto pesará en una década? Un 80%. Si me preguntas, estoy absolutamente, casi convencido de que pesará un 80%. Eso en términos de flujos significa algo muy claro. Mayor demanda relativa de dólares versus euro. No tiene sentido 1,15. No tiene sentido. Pero en el corto plazo, chicos, pues Trump es lo que es y es lo que hay. Y el oro, a ver, el oro... Está en 4.000 y poco y teniendo más volatilidad de la que traíamos desde ya... Los modelos tradicionales de oro, que es medir el oro en términos de plata, en términos de paladio, en términos de petróleo, en términos de otros activos, ¿vale? Indican que está carísimo.
Pero la geopolítica ha jugado un juego muy importante aquí. Hay una batalla comercial entre Estados Unidos y China se defiende recomponiendo sus reservas. Comprando oro. ¿Vale? ¿Qué es? Saco dólar, ataco al dólar, me desdolarizo y en mis reservas lo que meto es oro. Vale, ¿tiene capacidad para seguir haciéndolo? Sí. ¿Debe? No. ¿Debe hacerlo? No. ¿Por qué? Porque ya el oro pesa demasiado. Según mis cálculos, más de un 10% sobre todas las reservas. Porque lo que ustedes ven a nivel público de cuántas toneladas ha comprado, 70 toneladas, es una información voluntaria que dan los bancos centrales. Los analistas con los que hablo me dicen que ha comprado realmente 10 veces más, ¿vale? Por lo tanto, a lo mejor está en el 15% el peso del oro en las reservas. Se han convertido en reservas ilíquidas. Las reservas pueden ser brutas y netas. Solo las netas, que es una pequeña fracción de todas, son del gobierno. El resto son de los exportadores. Y los exportadores pueden reclamar su dinero. Tú imagínate que ahora China tiene que decirles, espérense y denme una semana porque me va a costar deshacer todo el oro porque es ilíquido. Se van a asustar y puede provocar un corralito. No debe seguir haciéndolo. Y por último, si Trump y el presidente chino acaban bien, pues entonces China ya no tiene razón para seguir atacando al dólar. Si China deja de seguir atacando al dólar y comprando oro, todos los minoristas que han comprado oro porque veían que el gran impulsor, que era China, seguía, si ven que ese gran impulsor, ese gran motor del rally del oro ya no existe, los minoristas venderán. Yo iría con cuidado, no puedo recomendar comprar oro, me puedo equivocar y puede seguir subiendo, señal de que a nivel comercial la guerra se ha recrudecido. Y el oro, recuerden como siempre que está en las carteras como cobertura, muchas estrategias lo tienen y siempre tenemos oro en las carteras, pero lo que queremos es frenar ese ímpetu de comprar oro como si fuera, pues eso, el dorado, porque, bueno, pues al final, como lo que decíamos de los cortos, ¿no? Cuidadito, que no es oro todo lo que reluce y, bueno, pues que tengan una opinión sobre por qué el oro ha llegado donde está y qué se puede esperar del oro. Alex Fuster, un aplauso, por favor, para él. Muchas gracias, Alex, como siempre. Gracias. Pablo, Jorge, Aberdeen, Pablo, Jorge, los dos arriba. Ahora vamos a tener una temática preciosa, que son las pequeñas compañías. Pablo, bienvenido. Muchas gracias. Jorge, te paso la batuta, pero ya sabéis que yo siempre estoy aquí con el capote, ¿no? Detrás del burladero. Detrás del burladero, para o investir, o hacer que el toro se embista o para lo que haga falta. Bueno, pues vamos allá con la primera temática para la conferencia de este año, que no podía ser otra, que son las pequeñas compañías, ¿no? Las pequeñas compañías, ya desde principios de año y sobre todo desde la victoria de Trump, muchos analistas, muchos gestores recomendaban tener pequeñas compañías en cartera y sin embargo ha sido un activo que en lo que llevamos de año pues ha defraudado, ¿no? Un poco a los inversores, porque no se han bajado los tipos lo que se esperaba en Estados Unidos y porque ha habido una serie de factores diversos que no han provocado que estas compañías pues finalmente den los resultados que todos esperábamos. Para hablar de ellas tenemos a Pablo. Entonces, Pablo, cuéntanos un poco por qué vosotros seguís viendo las pequeñas compañías como una oportunidad importante de inversión, sobre todo de cara pensando en el largo plazo. Bueno, en primer lugar, agradecer a Anbank y a María Jesús y a todo su equipo la maravillosa acogida, a todo el público por haber venido. Las pequeñas compañías, algunos las denominan la eterna promesa y la realidad es que en los últimos años, no sé si se ve en pantalla, los últimos años lo han hecho peor que las grandes, pero eso no significa que lo hayan hecho mal. Alex siempre me deja titulares y me gusta mucho siempre tomar parte de sus discursos porque siempre es bonito pues pensar en lo que ha comentado y que hemos visto que las grandes compañías es que lo han hecho muy bien y en especial un puñado pequeño de compañías lo han hecho muy bien. Lo cierto es que las pequeñas compañías en el histórico se comportan mejor que las grandes, pero son ciclos de 10, 15 años lo que hay que a veces esperar, ¿no? La paciencia, hay veces que no es lo que más nos acompaña en las inversiones, pero sí que es cierto que llevamos 10, 15 años en los que, a pesar de haber periodos en los que las pequeñas compañías lo han hecho mejor que las grandes, en la semisuma, precisamente por lo que comentaba Alex y por esas grandes tecnológicas, se quedan detrás, pero
El índice de pequeñas compañías de Europa en los últimos 10 años ha retornado entre un 6 y un 7%, que no está mal, anualizado. Y lo que siempre decimos nosotros, ¿no?, que las pequeñas compañías de ahora serán las grandes del mañana. Y tomando otro ejemplo de Alex, otra compañía que mostraban en pantalla, Nvidia, ¿no? Nvidia, que es la gran referencia, que comentaba Alex, que vale 3 veces lo que la actividad económica o el PIB español en un año, 3 o 4 veces. Nvidia hace 10 años era una compañía que valía 11.000 millones de dólares. 11.000 millones de dólares es una compañía razonablemente pequeña para el mercado americano. Ahora vale 4,5 billones españoles, trillón americanos, con lo cual hay ejemplos que podéis encontrar en Internet de quien hubiera invertido 10.000 dólares en Nvidia, tendría ahora 3 millones y pico de dólares, es decir, 300 veces prácticamente lo que hubiera invertido en 10 años. Ya quisiéramos tener Nvidias en nuestros portfolios de aquí en adelante, eso nunca nadie lo sabe, pero es como para poner un poco en contexto que lo que seguro que hay en las carteras de las pequeñas compañías europeas, americanas e incluso emergentes, seguro que están las grandes del mañana, pero que hay que tener una visión, una vez más, y quizá más con las pequeñas compañías, más de largo plazo, hay que dejarlas crecer, es como un árbol pequeñito, no le puedes pedir frutos según arranque. Inmediata. Claro. Y nosotros desde Aberdeen confiamos en que en una parte de la cartera, dentro de una diversificación, que comentaba también María Jesús en su introducción, si diversificamos geográficamente, si diversificamos sectorialmente, ¿por qué no vamos a incluir esa parte de pequeñas compañías que además nos hacen descorrelacionar un poquito, como comentaba Alex, los índices tan concentrados en las grandes compañías que tenemos? Fantástico. Pues háblanos también un poco, Pablo, sobre el tema de los aranceles, porque como hemos visto, pues los aranceles están prácticamente a la orden del día. Desde el día de la liberación, pues lo que hemos visto es que primero sí, luego no. Ha habido algunos que se han aplicado, otros que no. Indudablemente han hecho daño a las economías, tanto Europa como Estados Unidos. Entonces, háblanos un poco qué papel juegan ahí las pequeñas compañías. ¿Sufren más o menos que las grandes con todo este tema arancelario? Es que lo de los aranceles y esperar a Trump a que tomara una decisión era como misión imposible, ¿no? Nosotros hemos visto muchos clientes que esperaban después de abril a ver si se definía realmente el marco de los aranceles y al final han tomado decisiones pues sabiendo que a lo mejor mañana cambian, ¿no? Pero lo que sí que es cierto es que los aranceles a nivel global lo que van a provocar es una desaceleración, una subida de precios que esperamos que sea más o menos transitoria en Estados Unidos, y eso no es bueno en general para la economía. Curiosamente, en términos relativos, para las pequeñas compañías sí es algo positivo, porque las pequeñas compañías tienen sus clientes, la mayoría de sus negocios lo tienen en el área geográfica en la que están basadas. Local. Eso es. Y creo que en torno al 70% de las compañías pequeñas europeas tienen sus ingresos en Europa. Creo que sube al 80% de las pequeñas americanas ingresos que proceden del continente o de Norteamérica, con lo cual están más inmunizadas a cualquier jaleo que haya, digamos, o provocado tanto por aranceles o por el proceso de desglobalización que estamos viendo, con lo cual la cuenta de resultados y la facturación de estas compañías se verían menos afectadas por este tipo de medidas proteccionistas. Y ahora hablando también de tipos de interés, porque todos sabemos que los tipos de interés, el coste de la financiación influye mucho a estas pequeñas compañías, porque al final son compañías que necesitan mucha financiación y por lo tanto pues los tipos les impactan. En ese sentido, ¿cómo veis vosotros? O sea, finalmente va a llegar esa bajada de tipos de interés, vamos a ver que esa bajada de tipos de interés pues es un poco de leña al fuego para incentivar que por fin veamos esa subida esperada en las pequeñas compañías. ¿Cómo lo veis vosotros? Hombre, nosotros lo que dicen nuestros economistas es que en Europa la bajada de tipos está ya cercana a finalizar. Estaríamos hablando de que se quedasen los tipos en el 2% y quizá con ese call o esa posibilidad de bajar 25 puntos básicos más si hubiera alguna turbulencia, que también comentaba Alex. Y en Estados Unidos no, en Estados Unidos todavía tienen margen y presión política en la Fed para bajar tipos, con lo cual en principio, haciendo abstracción un poco de circunstancias concretas, la bajada de tipos siempre es buena para los mercados, en general para las grandes empresas y para las pequeñas empresas. Lo que pasa es que las pequeñas empresas, una vez más, dependen más de la financiación que no tanto las grandes, con lo cual, en relativo,
vuelve a ser una buena noticia para las pequeñas compañías y, de hecho, hay informes que hablan de que desde la primera bajada de tipos y analizando la rentabilidad relativa entre las grandes y las pequeñas, las grandes históricamente se quedaban casi 10 puntos porcentuales en la subida de las dos, pero en este caso a favor de las pequeñas. Me diréis, oye, es que hace ya más de un año que empezamos a bajar los tipos y seguimos sin ver esto. Y bueno, también puede tener un poco que ver con que se habla mucho de que las estadísticas y los gráficos son muy fáciles de vestir o de manipular, diría. Y la realidad es que, habiendo sido el pasado de esa manera, que cada vez que bajaban los tipos se comportaban mejor las pequeñas, quizá lo que comentaba también Alex, que hay un exceso de liquidez en los balances de las compañías y en el mercado, quizá no hace necesitar tanto de la deuda en general, grandes y pequeñas. Pero la realidad es que esperamos que las bajadas de tipos que se van a producir en Estados Unidos, que además las pequeñas compañías en Estados Unidos son más sensibles al endeudamiento a tipo variable, les afecte positivamente. Fantástico. Y por último también, y muy importante, háblanos un poco de regiones geográficas, porque no tiene nada que ver las pequeñas compañías aquí en Europa, ni en cuanto a valoración, ni en cuanto a tipo de compañía, con por ejemplo las compañías que nos podemos encontrar o pequeñas compañías de Estados Unidos. Vosotros, ¿dónde estáis viendo que hay un mayor potencial de rentabilidad o dónde veis más la oportunidad? ¿En esa parte europea de small caps o en la parte más americana? Todo depende un poco del índice en el que te fijes y la capacidad de selección que tengan tus equipos, ¿no? Porque el Russell 2000, que es el índice de pequeñas compañías de Estados Unidos, tiene como un yin y un yang. Tiene muchas compañías en pérdidas y luego tiene compañías muy rentables. En Europa quizás es un poco más uniforme. Lo cierto es que en Europa, que es un poco lo que más conocemos nosotros, el descuento de valoraciones que hablábamos de pequeñas frente a grandes, cuando normalmente se pagaban más por las grandes compañías, de media se solía pagar, de media todo el mercado, las grandes, las pequeñas se pagaba un 10, un 15% más en valoración sobre beneficios o PER. Esa valoración relativa está ahora en un descuento del 30% en Europa, con lo cual empiezas a sumar, es como un building blocks, las piezas de un puzzle y dices, por un lado tenemos los aranceles que parece que pueden beneficiar, por otro lado tenemos ya 10 años o 12 que en relativo nos hemos quedado detrás. Por otro lado tenemos los tipos, incluso la reforma fiscal en Estados Unidos que también beneficia y por último la valoración. Europa, Estados Unidos, nos quedaríamos quizá con Europa porque el histórico de pequeñas contra grandes lo ha hecho mejor, pero también Estados Unidos tendría mucho sentido a nivel composición de cartera, diversificación de riesgos, porque no nos olvidemos que si nos fijamos en el Standard & Poor's como índice de referencia, una vez más tenemos 6, 7, 8 compañías que dominan mucho la cartera. Por lo tanto, podemos decir que seguimos viendo muchos drivers, muchos vientos de cola y lo único que nos queda es esperar, ¿no? Esperar como... Tener un poco de paciencia y bueno, y que todo en el mercado, los que llevamos ya tiempo en este mercado, sabemos que son ciclos y que es muy fácil decir lo que deberíamos de decir todos, ¿no? Que hay que comprar cuando las cosas bajan y vender cuando las acciones suben, pero que hay veces que es complicado y las emociones aquí juegan un papel importante, pero que cuántas veces hemos visto sectores o compañías o regiones que han supuesto un auténtico boom y luego ese boom, aunque continúe, se ha producido una reevaluación de valoraciones y decir, bueno, esto estaba muy bien, sigue estando muy bien, pero hay que diversificar y en ese sentido nosotros hemos visto un poco de movimiento de flujos de la zona dólar a la zona europea y a la zona emergente, que como sabéis en Aberdeen somos también pioneros. Hombre, aquí, perdonad, voy a añadir una cosa. Cuando estamos buscando oportunidades de inversión, estamos hablando de la inteligencia artificial por ese ciclo histórico de inversión constante, y otras es porque se están quedando rezagadas en precio. Es decir, lo que hay que distinguir en las carteras, por eso la educación financiera en esto ayuda mucho a entender qué puedo esperar de cada activo que tengo y lo importante es que pesen lo adecuado. Es decir, lo que no pueden tener es un 90%, por decirlo de alguna manera, ¿no?, de renta variable, de su porcentaje de renta variable en pequeñas compañías, pues porque sería tener demasiado en un sector que tiene y funciona como funciona. Entonces hay que tener un poquito, es como la sal en la comida, ¿no? Un poquito de sal,
¿verdad? Tal Dar cual. alegría. De alegría, le da un poquito de alegría y tenemos que esperar a que florezcan, o como esa semillita que plantamos que florecerá cuando tenga que florecer. Entonces, por eso no hay que denostarlas, porque lo que decimos, Hay que combinarlas. hay que combinarlas y es lo que decíamos, la diversificación y esa combinación de activos. Por eso os agradecemos mucho y vosotros que además gestionáis este tipo de pequeñas compañías a través de vuestro fondo y que tenéis un montón de especialistas haciendo todo esto y que tenéis criterio y rigor para explicar por qué os convencen, os lo agradecemos muchísimo porque, como decimos, queremos buscar oportunidades de inversión y las pequeñas compañías lo son y lo siguen siendo, por mucho que este año, y han tirado. Lo que pasa que, claro, en Estados Unidos, lo que decíamos del dólar, el problema en Estados Unidos es que lo que lo hemos ganado por mercado se lo ha comido la caída del dólar, con lo cual están o macheadas o de aquella manera, ¿no? ¿Verdad? Sí, fíjate que yo alguna de las veces que envidio a las grandes compañías estas que hablábamos de inteligencia artificial han revisado un poco a la baja o han publicado algo un poquito extraño. Es curioso porque normalmente las pequeñas compañías cuando caen en el mercado lo hacen peor. Normalmente, temporalmente, por el tema de la liquidez, de que, claro, tienen que vender y no hay tanto profundidad en el mercado, etcétera. Pues yo las últimas veces, y alguien me comentaba esta tarde, oye, el Russell 2000 está recuperando. He visto algunos momentos en los que caía el mercado fuerte, las grandes tecnológicas, y el Russell 2000, el índice de pequeñas en relativo, parecía que quería decir, oye, este es mi momento, dejadme. Y hacías muy bien en comentar, oye, no es cuestión de incluir 90% de pequeñas compañías en ninguna cartera, ni mucho menos, ni desde luego nosotros recomendamos, y en cualquier caso, para eso están los banqueros de Andbank y los agentes que sois muy profesionales. Pero nuestros estudios que dicen que las pequeñas compañías te agregan un poquito más de pimienta, un poquito más de volatilidad, no es tanta si en ese mix le metes o le introduces una línea de un 15, un 20% de pequeñas compañías, pero sin embargo en el largo plazo sí que el retorno ha sido en general mayor que las grandes, con lo cual no te añade mucha volatilidad, pero te añadirá desde nuestro punto de vista, una rentabilidad a medio plazo, que es de lo que se trata, ¿no? Por eso hablamos siempre de construir carteras y saber qué activos maduran antes, cuáles maduran después e ir dándoles el margen y el periodo de maduración que tienen. ¿Alguna cosa más que añadir? Por mi parte. ¿Lo tenéis? Pablo, ¿alguna cosa más que añadir? Bueno, pues nada, que esperamos ver un poco el resurgir de las pequeñas compañías. Esperemos que no tenga que volver dentro de 10 años para contarlo, que os agradecemos y que, bueno, que en Aberdeen gestionamos pequeñas compañías desde hace 3 décadas. Tenemos estrategias casi en todas las regiones del mundo, o sea que el que más arriesgado o el más valiente quiera pequeñas compañías en Asia y que esperamos que nos den sorpresas positivas de aquí en adelante. Muy bien, pues muchas gracias, Pablo. Un aplauso, por favor, para él. Gracias. Gracias, Pablo. Gracias. Muy bien, Pablo. Por allí. Francisco, es tu turno. Bienvenido. Allianz trae un tema precioso, la ciberseguridad. Gracias. Bienvenido, muchísimas gracias. Gracias, Francisco. Gracias. Bueno, ahí os dejo con la ciberseguridad. Yo estoy aquí lejos para tener más ciberseguridad. Digo, más seguridad, por si acaso. Espacio. Bueno, pues como comentaba María Jesús, Francisco viene a hablarnos un poco de la ciberseguridad, que es un tema que cada vez nos influye y nos impacta más en nuestras vidas. O sea, quien no conoce o tiene un amigo pues, que ha sufrido un ciberataque tanto a nivel personal como llamadas de spam o incluso a nivel corporativo, todos estos hackeos que cada vez son más habituales y contra los cuales las empresas se tienen que defender, ¿no? Por lo tanto, la ciberseguridad empezó hace ya bastantes años, pero sobre todo lo que estamos viendo es que a partir de ahora está teniendo un crecimiento porque a raíz de todo este crecimiento, como ha comentado Alex, de inteligencia artificial, nuevas tecnologías, claro, crecen las oportunidades, pero también crecen las amenazas y hay que saber defendernos en este entorno, ¿no? Entonces, en ese sentido, en este caso, Francisco, coméntanos un poco por qué vosotros habéis elegido esta temática para el día de hoy y qué es un poco lo que esperáis de ella. Bueno, yo también me sumo, primero que nada, al agradecimiento a todo el equipo de Andbank, que los conocemos ya hace bastantes años, y a ti, María Jesús, particularmente, simplemente porque entiendo por qué estás emocionada, y lo decías al principio, por montar esto y durante 30 años, o más de 30 años, tiene muchísimo mérito, y nosotros desde Allianz Global Investors nos produce mucha admiración, sinceramente. Ciberseguridad, bueno, a mí siempre me gusta, antes lo comentábamos preparando un poco la ponencia, a mí me gusta siempre dar contexto, ¿no? Entender
¿por qué esto es una temática que parece nueva, pero en realidad tiene ya casi o más de una década digamos, en la palestra de los mercados financieros, ¿no? Para que se hagan ustedes una idea, hay 7.000 ataques cibernéticos cada segundo. Y entonces eso me llevaba a pensar, oye, si hay 7.000 ataques cibernéticos cada segundo, en estos 10-15 minutos que vamos a estar charlando aquí, ¿cuántos ataques van a estar sucediendo? Y esto a nivel global. Y resulta que mientras yo estoy aquí y hasta que me vaya a sentar ahí a mi sitio, van a suceder 6.300.000 ataques cibernéticos en el mundo. Y esa es una realidad que está sucediendo hoy. Y además, en la idea de dar contexto, porque esto es un punto que a mí me gusta mucho resaltar también, hay muchos ataques cibernéticos y ¿cuánto tardamos en identificarlos? ¿No? ¿Cuántos? Porque, bueno, digamos, hay algunos mucho más fáciles, otros mucho más complejos. Pues en media los ataques cibernéticos se tardan en identificar 200 días. 200 días. Entonces, tengamos en cuenta que dejas la puerta de tu casa abierta 200 días. Imagínate, bueno, el desastre, ¿no? O sea, 200 días desde que se produce el hackeo hasta que la compañía se da cuenta. Desde que se produce. Eso en media. Porque luego el disclaimer en todo esto es que hay ataques que introduces, si tienes tecnología avanzada para protegerte, que los detectas en 5 segundos, y hay otros que tardas, si la media son 200 días, otros que puedes tardar un par de años. Y eso, evidentemente, digamos que para reforzar el contexto que estamos hablando, esto tiene un efecto en la reputación de una compañía, porque son 3 riesgos principales que las compañías han identificado en la temática, y por eso la elegíamos para hablarla hoy, para responder tu pregunta. Oye, las compañías están identificando riesgos reputacionales, porque evidentemente nuestros datos... Por los riesgos en que pones, primero para tu negocio y para la imagen tuya de cara a tus clientes. O para los clientes. De que cómo estás poniendo en riesgo los intereses de esos clientes que tú estás... Al final es una pérdida de confianza completa en la compañía. O de producción, porque no vendo o porque me están llevando información que no me deben llevar. Eso es, efectivamente, hay muchos datos sensibles, ¿no? Luego, reputacional, luego financiero. Es verdad que un ciberataque de media lo que le cuesta a la compañía son $5 millones, pero imagínense 6.300.000 ataques en 15 minutos de charla. Entonces, el impacto financiero puede ser muy, muy importante. Y luego, la regulación va hacia una mayor aplicación de la ciberseguridad. Entonces, tú tienes un riesgo regulatorio de no cumplir con esta nueva regulación que está siendo implementada y que lleva siendo implementada durante muchos años. Entonces, eso es un poco digamos, el contexto de la ciberseguridad. Las amenazas son evidentes y, como siempre, a nosotros aquí, yo creo que nos identifica eso también, hemos trasladado esas amenazas en oportunidades de inversión. Fantástico. Además es una industria que, como comentabas, Francisco, está creciendo. O sea, vemos que los niveles de crecimiento y la inversión, sobre todo, en parte obligatoria, como tú comentabas, por el tema de regulación, pero también a nivel voluntario, porque ninguna empresa quiere sufrir un hackeo, ¿no? Entonces, estamos viendo que gran parte de las empresas ya están poniendo a funcionar pues, planes de financiación para poder pues, proteger, ¿no? ante estos ataques pues, tanto a las empresas, o sea, tanto a la propia empresa como a los clientes. Nosotros, en ese sentido, ¿cuánto crecimiento podríamos esperar en este sector? Claro, aquí hay 2 datos interesantes, por ser muy concretos. La industria de la ciberseguridad crece entre un 12 y un 15% anualizado todos los años. Esto, dicho así, pues, oye, ¿cómo lo interpretamos? La interpretación de esto es que la industria, el volumen que va hacia la ciberseguridad, se duplica cada 4 o 5 años. Y para duplicar una industria en volumen, cada 4 o 5 años necesitas inversiones masivas. Y ese es un dato. Luego, el otro dato es, nosotros desde Allianz Global Investors hacemos un barómetro de riesgos anualmente, y lo que estamos identificando es que durante 3 años consecutivos la ciberseguridad está en el primer riesgo que identifican las empresas, por encima de la gobernanza, por encima de la geopolítica, por encima de desastres naturales, que había jugado un rol también muy importante durante los últimos 10 años. Pues durante los últimos 3, ese pool de compañías que nosotros como grupo identificamos y hacemos esta encuesta, nos responden durante 3 años consecutivos que la ciberseguridad es la principal preocupación.
Entonces, viendo esto, y de nuevo esto es parte del contexto, evidentemente ese 12-15% puede seguir creciendo exponencialmente durante los próximos años. O sea, quizás estamos en una consolidación de la industria, que hablamos hoy de un 12, un 15 de media, pero pudiésemos hablar de un 20 o un 25 para las próximas décadas. O sea, que al igual que la inteligencia artificial, estamos al principio del ciclo de inversión, ahora estamos viendo que también ciberseguridad, estamos todavía pues, en ese principio de ciclo y que nos queda todavía muchísimo por delante. Sí, la ciberseguridad pareciera hoy está siendo masivo, ¿no? El hecho, o sea, aterricémoslo a nuestra realidad. Llamadas que desconocemos el teléfono, mensajes que nos dicen, oye, tienes que aprobar esta operación porque si no te bloqueo la tarjeta. Eso pareciera muy reciente, pero en realidad las compañías que nosotros estamos viendo, compañías cotizadas que llevan algunos años cotizando, ya han identificado esta amenaza y esta de nuevo oportunidad de inversión desde hace ya muchos más años de lo que nosotros lo estamos viviendo en carnes propias, quiero decir. Fantástico. Y ahora hemos hablado pues, de muchas amenazas, ¿no? En todos los sentidos, a nivel particular, a nivel corporativo. La pregunta es cómo vamos a transformar todas estas amenazas que nos persiguen día a día y cómo las vamos a convertir en oportunidades. Bueno, nosotros desde Allianz Global Investors tenemos, a mí me gusta explicarlo así, dos ingredientes digamos que encajan perfectamente desde el punto de vista de la oportunidad. El primer ingrediente es que tenemos un equipo basado en Estados Unidos, en California, efectivamente en Palo Alto, que tiene más de 25 años analizando temáticas de inteligencia artificial y de ciberseguridad. Y esto no es poca cosa en una industria que es muy técnica, que no tiene un universo de inversión enorme, porque aquí no hablamos hablamos de una temática que sigue siendo un nicho, y esto quizás aquí hay que hacer un paréntesis a nivel de disclaimer, porque es renta variable, son volatilidades altas, son horizontes temporales a largo plazo. Pero bueno, el ingrediente para mí fundamentalmente es, tienes un equipo que conoce perfectamente compañías cotizadas, pero que además conoces compañías que están fuera del universo cotizado. Y esto tiene un intangible importante porque tú te enteras mucho antes de las dinámicas que vienen y que están sucediendo en la industria y que son compañías que van a dar el salto a la cotización. Compañías cotizadas en donde tú tienes información de primera mano sobre equipos de cuándo va a ser una oportunidad para invertir, porque se ponen a disposición del conjunto de los ahorradores. El mercado público. Eso os permite llegar antes a las oportunidades, detectar oportunidades donde otras personas solo ven amenazas y aprovecharlas. Sí. Luego también quería hablar un poco en cuanto a la gestión, es decir, qué tipo de compañías os gustan, qué tipo de compañías soléis meter vosotros en cartera para, como habíamos comentado, aprovechar esta oportunidad. Sí, esto es es un universo de inversión que, como decía antes, nosotros tenemos identificadas alrededor de 200 compañías cotizadas porque no son tantos las que no cotizan, pero las cotizadas son 200 compañías. Y esto es un segmento que principalmente lo que encontramos son compañías de mediana capitalización. Y una característica importante, que es una idea que tienen que llevarse hoy, es que es un universo muy fragmentado. Fragmentado quiere decir, antes hablábamos de grandes compañías con pesos enormes en los índices, aquí no sucede eso, aquí tienes compañías de mediana capitalización que cada una juega un rol muy técnico y muy diferencial en las distintas fases de la ciberseguridad. Entonces tú como inversor tienes carteras, en nuestro fondo de inversión Alias Cybersecurity es un fondo que invierte en alrededor de 50-55 compañías a día de hoy, pero que sabes que a nivel de aplicaciones, infraestructura y segmentos dentro de la ciberseguridad tienes mucha diversificación. Esto es una ventaja hoy en día, porque las compañías de gran capitalización, medianas o pequeñas, todas tienen que cubrirse, o sea, todas tienen que invertir en ciberseguridad. Esto no es una inversión que solamente ataña a grandes compañías, no, de hecho es bastante transversal. Necesitan ir o necesitan irse a servicios muy específicos en donde no hay una sola compañía que te preste ese servicio, tienes que irte a varios proveedores.
Y eso, evidentemente, hace que sea un mercado mucho más amplio. Más amplio, claro. Al tener que contar con más, digamos, hay obligación de invertir o gastar, veámoslo como queramos, destinarlo para protegerte. Esto es como si tuvieses que poner, es un tipo de protección como si tienes que poner gente de seguridad para que no te entren en tu casa y no te ocupen, ¿no? Sí. O si te entra alguien para que te los echen fuera. De Prosegur en Mercadona. Claro, exacto. Esto es sencillo. Y ahí también muy importante una cosa que tú has comentado, Francisco, que al final no es que las empresas vayan a realizar un gasto puntual, o sea, no es una inversión puntual. No. O sea, es que estamos hablando de que es algo recurrente, porque si la tecnología avanza, si la inteligencia artificial avanza, los hackers, las personas que están intentando vulnerar la seguridad de cualquier empresa, también van a contar con más herramientas. O sea, que es que no es algo que digas, vale, invierto este año y se acabó. Va completamente de la mano con ese boom, con ese crecimiento en recursos, en inteligencia artificial, en tecnología, y por lo tanto a nivel también de las empresas no va a ser solo un gasto puntual, sino algo recurrente en todo este proceso y de ahora en adelante, ¿no? Y además, Jorge, para reforzar tu idea, no creamos que la ciberseguridad o los ciberataques vienen de personas con un pasamontañas en un ordenador. No, aquí hay maquinarias masivas, aquí hay empresas que se dedican a generar ciberataques, y esto es muy importante. Oye, que es verdad que las tenemos identificadas en ciertas regiones del mundo, porque de ahí viene el 90% de los ciberataques, no los voy a mencionar, pero los imaginamos. Pues sí, eso es verdad, pero es una maquinaria que está al servicio de una industria que, como decía antes, está identificada como principal riesgo en las compañías, ¿no? Joder, es que es tremendo. Sí. Muchísimas gracias, tremendo. Yo sí puedo dar un mensaje final, que me gusta siempre dejar una idea para que se lleven en la cabeza. O sea, si hay un mensaje que yo quisiera que hoy se grabaran a fuego, es que la ciberseguridad no es opcional. O sea, hoy en día estamos en un mundo completamente hiperconectados y digitalizados. Bueno, yo creo que no es evidente, ¿no?, lo que hacemos. Y esa hiperconexión, de alguna forma, lo que ha hecho es que la inversión en ciberseguridad sea una obligación para las compañías. Entonces, el mensaje es: no hay opcionalidad, hay obligación por seguir invirtiendo en ciberseguridad para el futuro. Y esto es independientemente del tipo de compañía, porque es que los ciberataques pueden llegar desde bancos, como hemos visto, compañías aseguradoras, compañías... todo el mundo. O sea, todo el mundo, no hay nadie que se libre de esto. No, nadie se va a librar de esto. Esto es un hecho. Así es. Yo voy a terminar con una cosa. El INCIBE, el Instituto de Ciberseguridad de este país, está en esta ciudad. Ya lo saben todos ustedes. Así que podemos presumir de ello para los que no lo sepan, y para los que lo sepan, pues también, que está aquí. Si es que aquí atraemos todo lo bueno, como pueden ver ustedes, llegue por un lado o por otro. Mientras llegue, lo recibimos, lo agradecemos y lo cuidamos. Un aplauso para Francisco. Gracias. Francisco. Gracias. Marcelino, es tu turno. Hablábamos de ciberseguridad, contigo vamos a hablar de cómo enfrentarnos a otras amenazas, digamos, fiscales, a otros que nos atacan por otra vía, con otras intenciones, aunque todos terminan en el mismo sitio, atacándonos el bolsillo. Sí, aunque yo la verdad que lo primero, agradecer una vez más, María Jesús, la invitación que me hacéis cada año para venir aquí. La verdad es que, como juego en casa, pues tampoco me cuesta venir, porque siempre vengo encantado. O sea que, una vez más, muchas gracias. Yo la verdad que a veces pienso que en lugar de un equipo de especialistas en fiscalidad, a veces pienso que debería haber montado un equipo de psicólogos, porque que pagamos muchos impuestos es una realidad, y parte de nuestro trabajo consiste en acompañar a nuestros clientes para que, de la mejor manera posible, desde el punto de vista de la fiscalidad y, por qué no, también desde el punto de vista civil, en lo que se refiere a la sucesión, optimicen su patrimonio. Y la realidad es que si hiciéramos una encuesta, seguramente el 90 o 100% de ustedes pensarían o declararían que piensan que estamos pagando demasiados impuestos. Y esa es la realidad. Yo la verdad que llevo en Andbank 9 años, ahora en julio el año que viene cumpliré ya 10 años, y de momento no he vivido en Andbank ninguna bajada de impuestos. De igual forma que tampoco... no sé si es porque soy un poco gafe, pero la verdad es que cada vez que invierto en bolsa, la bolsa cae. Entonces, también les digo que llevo 8 o 9 años
sin poner mis pequeños ahorros en bolsa. Así que estén tranquilos porque de momento la bolsa no va a caer. Yo ahora en los 5 minutos que me das, María Jesús, quisiera hablar muy rápidamente del pasado, del presente y del futuro que prestamos a través del Departamento de Planificación Patrimonial del banco. El pasado consiste en que les quiero contar pues, la historia del departamento que dirijo. Yo me incorporé al banco hace 9 años, como he mencionado antes. El equipo estaba formado por mí mismo y la realidad es que en estos últimos años hemos crecido bastante porque hemos hecho una labor fundamental, que es la de acompañarles a ustedes en lo que he comentado antes, que es pues la optimización fiscal de sus patrimonios cuando es posible, porque muchas veces la verdad es que cuando vamos a alguna reunión sí que podemos ayudarles, ayudar a nuestros clientes y otras veces no es posible. A veces estamos obligados a decir pues, que no hagan ninguna operación que pueda implicar incluso cierto riesgo o que lleguen a pagar más impuestos. Pero bueno, también estamos a veces para ayudar y también a veces para decir que no hagan determinadas cosas que pongan en riesgo parte de su patrimonio por estar mal planificadas o simplemente para decir que el patrimonio está bien planificado. En estos últimos 9 años, pues la verdad es que hemos ido creciendo en el departamento. La media es una persona por año. ¿Por qué? Pues porque ahora ya somos 9, un equipo de 9 personas y eso lo que quiere decir es que el banco apuesta mucho por el servicio que prestamos y por la calidad que aportamos a los equipos comerciales, a los equipos de gestión patrimonial y no solo a los equipos que están diariamente tratando con ustedes, sino también a los equipos que hacen que el servicio que prestamos a los clientes pues sea de calidad. Me refiero a todos los departamentos internos que tenemos dentro del banco. Nuestra labor consiste, ya les digo, en estar muy actualizados en lo que se refiere a normativa fiscal, estar muy al día en lo que es la doctrina y la jurisprudencia, sobre todo ahora que llevamos mucho tiempo que no se aprueba ninguna ley novedosa que cambie radicalmente la fiscalidad, sino que lo que hay es mucha interpretación de la legislación que está en vigor. Entonces, vivimos mucho de estudiar profundamente las leyes, que con todos estos años pues, en todo el equipo las conocemos a la perfección, y conocer las interpretaciones y las resoluciones de los tribunales. Esa es nuestra tarea durante estos últimos años, estos 9 años. Ahora que he hablado del pasado, voy a hablar del presente, porque creo que es bueno dar buenas noticias en lo que se refiere a fiscalidad, porque en este año hemos vivido pues, pronunciamientos de los tribunales que vienen yo creo que a poner un poco de sentido común en las interpretaciones que se estaban dando antes en temas como la empresa familiar. Hemos comentado muchas veces en reuniones con ustedes que para que una actividad empresarial, una actividad de arrendamiento de inmuebles, se considere actividad empresarial, debemos contar con un empleado, pero la agencia tributaria en la inspección venían cuestionando estas estructuras que están exentas del impuesto sobre el patrimonio porque pensaban que la mayoría de los empleados que tienen estas empresas pues no emplean todo su tiempo en gestionar o en administrar los alquileres. Pues bueno, durante muchos años los fiscalistas hemos defendido que este requisito que pide la norma es un requisito objetivo porque no te dice cuál es el número mínimo de inmuebles que debe tenerse para que el empleado justifique su tiempo y recientemente un tribunal pues, ha confirmado que este requisito es objetivo y, por tanto, nos deja en mejor posición para defender que una empresa que se dedique a alquilar inmuebles, pues el empleado, como es un requisito objetivo, la inspección no va a pararse a analizar si gasta sus 8 horas de trabajo en gestionar los alquileres o no. Pero a esto también hay que poner un poco el sentido común, ¿no? También hemos tenido recientemente novedades en el impuesto sobre el patrimonio que afectan a los no residentes, porque hasta ahora estaban discriminados al no poder aplicar la normativa que permite reducir la cuota del impuesto sobre el patrimonio si nuestro volumen de rentas es limitado. Pues bueno, hace un par de días un tribunal ha considerado que esta norma de limitación de la cuota del impuesto sobre el patrimonio también es aplicable a los no residentes. También hemos tenido buenas noticias en los regímenes especiales de fusiones, escisiones y canje y aportación de activos, que son operaciones mercantiles y fiscales que muchas familias hacen para optimizar la fiscalidad de su patrimonio, pero sobre todo para optimizar la transmisión, la gestión
y, sobre todo, las relaciones entre socios. Me refiero a la constitución y a la aportación de sociedades holding, aportando nuestras empresas operativas, de manera que eso racionaliza un poco la gestión de las empresas. Esto se podía hacer y se puede hacer mediante el acogimiento al régimen especial de fusiones, que permite diferir la fiscalidad asociada a este tipo de operaciones, pero lo cierto es que la inspección en los últimos años ha sido muy estricta con la aceptación de la aplicación de este régimen de neutralidad fiscal, de manera que estas operaciones que siempre se miran por la inspección, pues resulta que en los últimos años se venían validando o aceptando de manera muy restrictiva. Ahora es raro que una operación que se ejecutaba pues fuera admitida por la inspección, sobre todo cuando hacíamos operaciones que luego implicaban el reparto de un dividendo. En ese caso, esas operaciones estaban prácticamente sentenciadas a que la inspección no aplicara este régimen de neutralidad fiscal. Pero bueno, lo cierto es que otra vez el sentido común yo creo que se está imponiendo y este tipo de operaciones se vuelven a aceptar siempre y cuando se hagan, pues eso, con sentido común y con un motivo económico distinto del ahorro de impuestos. ¿Y todo esto cómo lo hacemos? Pues estando al día de todo lo que se va aprobando y todo lo que se va publicando. Y estamos al día por dos vías. Primero, porque tenemos una red de asesores fiscales pues que nos ayudan constantemente a que estemos actualizados. Y segundo, y es donde quería llegar, porque tenemos herramientas, bases de datos que nos permiten estar muy al día y asesorar a nuestros clientes en las preguntas y las consultas que nos hacen. Porque pensamos que cada cliente es diferente a otro cliente. No hay dos clientes iguales y nuestro servicio tiene que seguir siendo personalizado y dirigido a cada cliente en función de su situación personal, de su situación fiscal, de las consultas que nos hacen. Entonces, pienso que la inteligencia artificial nos puede ayudar y nos está ayudando porque precisamente esas bases de datos que nosotros estamos utilizando ahora son mucho más rápidas, nos ahorran tiempo y nos hacen ganar en eficiencia. Pero yo pienso que la inteligencia artificial nunca va a sustituir a la labor que hacemos dentro del equipo. Igual estoy equivocado, ¿eh? Igual dentro de unos años ya no estoy yo aquí, sino que está una pantalla hablando de lo que es la ayuda que prestamos a nuestros clientes. Pero yo confío plenamente en las relaciones personales o relaciones profesionales o relaciones comerciales con los clientes. No sé si, María Jesús, si estás de acuerdo, pero es lo que yo lo he intuido en tu presentación, que creo que coincidimos en esta apreciación. Entonces, yo pienso que nuestra tarea, yo creo que va a seguir siendo de mucha utilidad. Creo mucho en las relaciones personales. Yo creo que en 9 años el equipo ha crecido 9 personas. No sé si cuando venga dentro de 10 años seremos 19. Yo creo que no, porque yo creo que todo tiene un límite. ¿Y qué les voy a decir? Yo sigo creyendo en las relaciones personales. Yo sigo pensando que cuando tengo un mal día o un mal momento, pues ahí está Ignacio Iglesias, nuestro consejero delegado. Ahí está José de Alarcón, nuestro director comercial, y Andrés Recuero, el director de la red agencial, para aguantarme y ayudarme cuando tengo un mal día. Entonces yo quiero que eso siga siendo así y seguir apoyándome en ellos. Y nada más, María Jesús, comentar que nosotros estamos volcados para ayudarles con las herramientas que tenemos, que son las personas, nuestros asesores y las herramientas informáticas que les he comentado, pues vamos a seguir haciéndolo siempre desde la prudencia, y cuando revisemos sus patrimonios y veamos que están haciendo algo que no debe hacerse, pues se lo diremos, muy a nuestro pesar, y cuando les podamos ayudar, pues lo haremos encantados. Y nada más. Muchas gracias, Marcelino. Gracias. Un aplauso, por favor. Gracias. Lo que decíamos, qué importante es no solo la parte financiera, ¿no? Ver dónde invertir, sino también dónde optimizar desde el punto de vista fiscal, siempre con la ley en la mano, pero sabiendo qué se puede hacer, cómo y de qué manera, y evitar esas amenazas que se pueden hacer si se hacen las cosas bien. Ignacio Iglesias, consejero delegado de Andbank, le toca el turno. Qué placer tenerte, Ignacio, como siempre. Bienvenido. Veamos si tenemos tu presentación ahí para que puedas utilizarla. Mira, a ver si... Pues buenas noches.
lo primero que quiero es agradecer a todas las personas su asistencia a estas jornadas, que están siendo muy interesantes. También agradecer el capítulo de agradecimientos a Pablo, a Francisco, a Marcelino y las palabras que nos ha dedicado, a María Jesús, en fin, a Aberdeen Alliance, pues por todo lo que están aportando a estas jornadas, y darte la enhorabuena, María Jesús, por este evento, ¿no?, que año tras año está siendo fantástico, ¿no? Entonces yo quería aprovechar, tengo intención de ser breve y de tomarles poco tiempo. Ahí está. A ver. Entonces, quería usar, yo creo que son 8 slides para contarles lo que es Andbank España, siendo que muchos ya lo conocen y por lo menos para dejar cuál ha sido la evolución en los últimos Ignacio, perdona, tiempos. una cosa. Dice Andbank España porque estamos en 10 o 11 jurisdicciones, ¿no? ¿Perdón? Digo que estamos en 11 o 10 países, 10 u 11 Sí, países. bueno, eso es. el Andbank, yo si tengo que definirlo con una palabra, yo creo que Andbank es un referente en la banca privada y en la gestión de patrimonios en España. Pues somos un banco que lleva 14 años en España, tenemos ficha bancaria, tenemos una red de centros especializados en banca privada con 26 centros, tenemos 120 agentes, formamos parte de un grupo familiar, privado, con más de 90 años y con presencia en 11 países. En fin, yo creo que somos una realidad y una realidad importante de la banca privada española. No lo hago muy bien esto de pasar. Entonces, la historia de Andbank en España es una historia, yo creo que de éxito, ¿no? Nosotros hemos empezado, ahí tenemos la evolución de los últimos años. El crecimiento compuesto de todo este periodo es el 18%. Pueden ver que empezamos con 7.000. Esto lo que mide es el volumen de negocio, que es todo el dinero que manejamos de nuestros clientes. Empezamos con 7.500 millones y estamos acabando el año con más de 40.000 millones, ¿no? Pensamos que todos estos números lo que encierran es la creciente confianza de nuestros clientes en lo que hacemos. Y pensamos que es una prueba de que el modelo de negocio que tenemos y el modelo de servicio que tenemos es robusto, ¿no? No me detengo mucho. En el slide anterior pueden ver que la evolución, por ejemplo, entre 2024 y 2025 son unos 9.000 millones. Lo único que queremos decir, esta es una terminología técnica, llamamos Net New Money, digamos, al dinero nuevo que llega a las personas que confían en nosotros. De los 9.000 millones de crecimiento, hay como 6.600 que son más dinero de personas que nos traen más dinero de sus patrimonios o personas que empiezan a confiar en nosotros, lo cual nos llena de orgullo. Y el resto pues es la evolución de los mercados, que este año pues nos ha acompañado como algún año más, ¿no? Y con toda esta evolución queríamos situarles también en qué situación está Andbank dentro de la banca privada en España. Entonces, en este ranking que viene aquí, que es un ranking que hace una revista que se llama El Economista, estamos los sextos con 31.000 millones. Si recuerdan, 31.000 millones era el cierre del año 2024, que es a la fecha a la que se refiere este ranking. En el momento actual estamos con 40.000 millones. Somos, si se fijan, la primera banca privada especialista de la lista. Todos los que hay por delante de nosotros son bancos grandes con redes de retail. Y por detrás de nosotros hay grandes referentes nacionales e internacionales de banca privada. A nosotros este gráfico también nos indica que estamos dando con la tecla y estamos consiguiendo hacer lo que nos proponemos, ¿no? Esto que creemos que otra señal de que estamos consiguiendo un poco el propósito que tenemos de dar un servicio excelente y de cumplir nuestra misión, que es
convertirnos en la mejor banca privada de España, está en los reconocimientos que estamos teniendo. Recientemente la revista Citywire dio unos premios de banca privada y nos dio el premio de la mejor banca privada, la mejor red de agentes y también, que nos llena de satisfacción, el mejor servicio a los clientes. Por otra parte, la revista Funds People nos ha dado el premio también al principio del año 2025 de ser la mejor banca privada de banqueros y agentes. Bueno, creemos que el crecimiento, nuestra posición relativa y también los premios, pues nos indican pues que se nos están dando bien las cosas, ¿no? De hecho, hay otro elemento más que quería resaltar que tiene que ver con la robustez financiera del banco. Los bancos en general tienen 3 medidas en las cuales se mide cómo de fuertes son financieramente. Una es la liquidez, otra es la solvencia y la tercera es la morosidad de su cartera de crédito. Nuestros números son muy buenos. Ahí tienen, por ejemplo, en la parte de liquidez, que tenemos un 225% en el indicador LCR, que compara con el 100% mínimo exigible. En capital, 25,7%, que compara con un 11,63% exigible. Y la morosidad, un 0,1%, que compara con un 3,6% de la media del sector. O sea, digamos que acompañando todo este éxito comercial, estamos contentos de comunicar también un banco con una situación de solvencia, de liquidez y en definitiva, de robustez financiera importante, ¿no? Entonces, todo esto nos lleva, y ya voy acabando, a lo que pensamos que es la clave de nuestro éxito, ¿no? Este esquema que aparece aquí en pantalla es un poquito la inspiración comercial que tenemos. Nosotros pensamos que en el centro de todo el banco, tiene que estar la relación entre el banquero y el cliente. Seleccionamos mucho a nuestros banqueros, a nuestros agentes financieros, pensamos que son los mejores y que solo tenemos los mejores. Y luego, además, tenemos un equipo de multiespecialistas. Todas las cajas que salen alrededor son los distintos servicios que tenemos, que además cada uno de ellos va mejorando. Y entonces los especialistas, aquí hemos tenido a Marcelino, que es uno de nuestros especialistas más valorado, ¿no? Cuando un banquero o un agente financiero necesita dar un consejo de banca patrimonial, es el equipo de Marcelino el que apoya al banquero para conseguir servir al cliente en la forma más oportuna y más indicada, ¿no? Entonces, para nosotros, esta centralidad de la relación banquero-cliente y el modelo multiespecialista es la clave del éxito que les he mostrado. Y ya termino. También quería contarles un poco que dentro de nuestro interés en aportar y construir un mundo mejor que tenemos todas las organizaciones, que llamamos responsabilidad social corporativa, nosotros hemos elegido como elemento dominante de nuestra preocupación y apoyo el apoyo a la lucha contra el cáncer, ¿no? Ahí aparecen 4 organizaciones: San Juan de Dios, CRIS contra el cáncer, FERO y la Fundación Contigo. Y con estas 4 organizaciones colaboramos estrechamente y tenemos diversos patrocinios. Además de estos patrocinios, tenemos un fondo de inversión creado para el apoyo de esta lucha, que cede el 9% de su comisión de gestión y el 100% de su comisión de éxito a los proyectos de lucha contra el cáncer, y que en 4 años ha donado más de 1 millón de euros a esta causa, ¿no? Y para nosotros esta parte también es motivo de orgullo y también es parte de nuestra forma de ver la vida, ¿no? Y esto es todo, María Jesús. Y no es poco. Solamente agradecerte la oportunidad que me has dado de comentar con todas estas personas quiénes somos y bueno, pues encantado de estar aquí en Muchas León, gracias. que es un lugar maravilloso. Muchas Gracias, Ignacio. Gracias. Gracias.
Bueno, ahí están los números, que son gracias a ustedes, y los premios, y ven lo que hacemos, cómo lo hacemos y cómo lo compartimos. Para eso estamos aquí, para que lo sepan todo de nosotros. Bueno, ha llegado la parte del concurso de bolsa. Emma, Cristian, vamos a ver esos 2.000 participantes, 2.665. Vamos con los ganadores. Voy a darle 2 besos a Emma. Muchas gracias, tú también. Este es el momento en el que las damas se echan flores unas a otras. Y tú también. Vamos a por ello, chicos. Eso es. Pues vamos a ello. Vamos a hablar del concurso de bolsa, concurso donde ya llegamos a la 31 edición, a la 31ª edición, y estamos hablando del concurso de bolsa.com. Vamos con la parte formativa, quizás, Emma, luego hablamos, la parte más entrañable, ¿verdad? Porque tenemos a los jóvenes concursando aquí con nosotros, tenemos unos números que ahora vamos a comentar, también impresionantes, pero queremos hablar que es sobre todo lo que insistimos mucho, que es un concurso formativo, donde durante 4 semanas, de mediados de octubre a mediados de noviembre, todos los concursantes han tenido que operar en tiempo real con unos requisitos, que también entraremos ahora en ellos, en el mercado continuo español. Es un concurso que ha tenido una acogida de nuevo extraordinaria. Recordemos que está organizado y patrocinado por Ambank, el inversorinquieto.es, Bolsas y Mercados Españoles, la Fundación María Jesús Soto, Diario de León y MyInvestor. Este año hemos contado con más de 2.600 participantes totales, de 49 provincias de toda España, es decir, prácticamente estamos cubriendo todo el territorio nacional. Si desglosamos los números, hay que hablar que 2.186 provienen de 169 centros educativos a lo largo de toda España. Volvemos a crecer de una forma importante respecto a los números que teníamos el año pasado y la verdad es que es un éxito muy importante, es un éxito que hay que remarcar, que estamos muy satisfechos y de verdad a todos los patrocinadores, organizadores y concursantes y centros de enseñanza, muchísimas gracias. Hay que destacar que no es un concurso a lo que posiblemente muchos estén acostumbrados, que gana el que más dinero tenga. Aquí no ocurre eso. El que resulte vencedor va a ser el que más dinero tenga con el 60% de la cartera, pero hay que controlar la volatilidad. Ordenamos a todos los concursantes de menos a más volatilidad diaria. Eso es el 30% de la cartera. Y también hay que trabajar la parte formativa. Había 8 vídeos que han sido organizados, han sido montados por el Instituto BME, que por cierto han tenido una muy buena acogida entre todos los participantes y tenían que responder a una pregunta de cada uno de esos vídeos. Eso sumaba el 10% de los pesos de la cartera. Y añadíamos un requisito más. Es decir, para que nadie comprase en la primera semana y ya se olvidase, todos los concursantes tenían que hacer todas las semanas un mínimo de 3 compras y 3 ventas, moviendo el 5% del valor total de la cartera. Con esto sacamos el ranking por puntos, ordenamos a todos los participantes y llegamos a la entrega de premios. Premios que tiene Emma en sus manos, que ahora vamos a descubrir. Hay que decir que los ganadores no saben en qué puesto están, lo va a decir ahora Emma. Alguno se puede llevar alguna sorpresa. Damos paso a la entrega de los galardones. El año que viene seguiremos mejorando, seguiremos peleando y seguiremos insistiendo en nuestro ánimo formativo. La verdad, muchas gracias a todos. Y Emma, te toca. Muy buenas noches. Buenas noches también a los que nos ven a través del inversorinquieto.es. Bueno, yo tengo que dar la enhorabuena, por favor, a toda la organización, porque ya son 31 ediciones, que se dice pronto, 31 años. Es increíble lo que estáis consiguiendo. Venga, vamos con la entrega de premios, que yo sé que hay algunos nervios por aquí. Lo primero que hemos de recordar es que el ranking final, como bien ha dicho Cristian, no es por valoración exclusivamente de las carteras, sino combinando la rentabilidad, la volatilidad, la formación y la obligación de realizar todas las semanas un mínimo de 3 compras y 3 ventas. Empezamos con el premio especial del jurado al participante estudiante de algún centro de enseñanza que al final del concurso haya quedado más alto en el ranking final y no haya ganado ningún premio de los 3 principales que enseguida vamos a descubrir. Y el ganador es el nick, su nick, Aaron.Riorom. Ha operado principalmente con ACS, Airbus Group y Acciona, son las acciones que mejor comportamiento le han dado. Entrega el premio doña Raquel López en nombre de la Fundación María Jesús Soto y recoge el premio
Aarón del Río Román, que es, atención, alumno de cuarto curso de la ESO del Instituto Fuentesauco, en Fuentesauco, Zamora. Enhorabuena, Aarón. Qué maravilla, mucho trabajo. Seguro que muchos quebraderos de cabeza en algunos momentos. Aarón, muchísimas gracias y felicidades. Bueno, vamos ahora sí con la clasificación final general. Empezamos con el tercer premio. El ganador, el NIC. Me lo ponéis difícil, ¿eh? Ya lo tengo que decir, todos los años lo repito. Menci IPM, y entrega el premio don Ignacio López en nombre de Bolsas y Mercados Españoles, y lo recoge la persona que está detrás de este NIC, José Luis Álvarez Arenal, en nombre de la ganadora, que es Mencía Prádanos, que hoy no ha podido asistir, pero que le mandamos un besazo desde aquí. Mencía es alumna de primero de bachillerato del Instituto Zorrilla en Valladolid y José Luis es su tutor. Un aplauso para él. Mencía, un nombre precioso, ha operado principalmente con Banco Sabadell, Banco Santander e Inditex. Así que Mencía, felicidades. Una pena no tenerte aquí con nosotros, pero este premio se va directamente para allí, para el Instituto Zorrilla, para Valladolid. Así que muchísimas gracias. Segundo premio de la clasificación final general. Gracias. Tutor, buen trabajo. Sí, señor. El ganador del segundo premio, Franajo, entrega el premio Santiago Sarmiento en nombre del Diario de León y lo recoge el ganador, Francisco Ajo Narváez, que es alumno de formación profesional, segundo curso del grado superior de Administración y Finanzas del Instituto Fuente Fresnedo de Laredo, en Cantabria, desde donde hoy viene. Un cántabro nos acompaña hoy y ha operado principalmente con línea directa Naturgy e Indra. Francisco, felicidades, enhorabuena, qué bien, buen trabajo. Sí, señor. Y nos vamos al ganador. Redoble de tambores. El ganador es Fer FX. Se entrega el premio don Ignacio Iglesias en nombre de Adbank y lo recoge Paula en nombre de José Fernando Pérez Martínez, que vive en Granada y que es un profesional del departamento de logística de una empresa embotelladora de agua, que hoy no ha podido estar con nosotros. También le mandamos un besazo enorme porque seguro que nos está siguiendo a través del inversorinquieto.es. Así que enhorabuena, José Fernando, que ha operado principalmente con Repsol, Acciona y Ferrovial. Así que felicidades. Los premios en esta ocasión se van para Zamora, Valladolid, Cantabria y Granada, aunque tenemos que decir que el ganador, Cristian, es leonés, ¿no? Es leonés, es aquí desde la tierra. Y los principales premios para los estudiantes. Así que, bueno, muchísimas gracias a todos los participantes de este año. Enhorabuena a los ganadores. Y el próximo año ya sabéis que vuelve este concurso, www.elconcursodebolsa.com, con más novedades, con más mejoras aún, con más nervios, María Jesús. Pues sí, siempre, ¿verdad? Para los chicos y con más formación, que es lo que queremos que tengan, que se formen y que no se deformen. Gracias, Emma. Gracias, Cristian. Enhorabuena. Ignacio, es tu turno. Cerramos ya el acto con las palabras de BME, de Bolsas y Mercados Españoles, como hacemos cada año desde hace ya pues casi 30. Bueno, lo primero de todo, buenas noches. Es un placer estar un año más con todos ustedes. Mi enhorabuena en Bank, a María Jesús, a todo su equipo. La verdad es que hacen un trabajo excepcional y es muy importante para todos. Desde la Bolsa Española, desde Bolsas y Mercados Españoles, también del Grupo SIX, queremos trasladarles que seguimos muy comprometidos con este tipo de jornadas. Creemos que aportan y acercan el conocimiento de los mercados financieros, ahorradores e inversores,
Y además creemos que esta tarde hemos cumplido, ¿no?, de sobra con estas máximas tras el excelente análisis de Alex Fuster y las previsiones que nos han hecho llegar también el resto de ponentes, ¿no? Si me lo permiten, hemos asistido hoy a una visión global de cómo han funcionado los mercados en este año, las previsiones para el año 2026 y bueno, me gustaría poner también un poco el foco en el comportamiento en España, ¿no?, el mercado español, ¿no?, de la bolsa española, aunque la bolsa española no solo son compañías españolas de carácter local, son compañías muy internacionalizadas, con negocios fuera de nuestro país, pero que tienen unos resultados muy fuertes, muy sólidos y bueno, que están haciendo que nuestro índice de referencia, nuestro IBEX 35, pues se sitúe muy cerca ya de los 16.000, durante el año los ha superado, y que esto ha supuesto un 38% de revalorización hasta día de hoy. Muestra de lo que comentábamos de la evolución favorable y la fortaleza de las compañías cotizadas en nuestro mercado. También destacar que es uno de los índices bursátiles que más sube, muy por encima de la rentabilidad del Eurostock, con un 15%, o del Standard & Poor's 500, un 12% de rentabilidad, pero que con el efecto divisa, como hemos comentado durante la conferencia, pues el rendimiento es todavía menor para nosotros, los inversores en euros. Un mercado español que además ofrece un 5% de rentabilidad por dividendo y que no lo hace este año, sino que su media histórica está por encima del 4% en los últimos 30 años. De hecho, somos el mercado internacional que ofrece una mayor rentabilidad por dividendo a los accionistas. Unos accionistas que bueno, han ido cambiando, digamos, en los últimos años y bueno, el más relevante son los inversores internacionales, institucionales, que apuestan por el comportamiento del mercado español, pero también una sexta parte son las familias en España, ¿no?, propietarias de acciones cotizadas en el mercado español. Mencionar también que el Fondo Monetario Internacional, en su informe de previsiones económicas de octubre, ha mejorado las previsiones de crecimiento de este año para la economía española y la sitúa en un aumento del PIB del 2,9%, muy por encima también de países vecinos como Francia, no llega al 1%, Alemania un poquito superior al 0,2% o Italia en el 0,5%, e incluso más que otras potencias como Estados Unidos, con un 2%, Reino Unido con un 1,3% o Japón superando el 1%. Si además aprovechamos para utilizar pautas de inversión como son la diversificación, que hemos hablado durante la conferencia, la inversión a largo plazo, la travesía de nuestra inversión, hablábamos que teníamos un velero, con la volatilidad de los mercados, pues menos oleaje nos hará llegar finalmente a buen puerto. Antes de terminar, no me gustaría olvidarme de felicitar a los premiados en el concurso de bolsa, también la enhorabuena a Andbank y a todos los que participamos en este concurso. La verdad es que el concurso, como comentaba Cristian, lo hemos digitalizado, no nos hemos quedado atrás y llegamos ya a más de 2.600 participantes de muchas regiones en la geografía nacional, con lo cual estamos encantados. Y nada más, muchas gracias. Nos vemos el año que viene aquí en León. Gracias. Gracias, Ignacio. Gracias, grupo. Yo termino siempre la conferencia cada año dando las gracias, de corazón, en nombre de todos. Ustedes tienen muchas alternativas de cosas para hacer hoy.
pero deciden cada año estar aquí. Se lo agradecemos enormemente. Ustedes son la energía que nosotros necesitamos, no solo para hacer nuestro trabajo, sino para volver el año 34 y el 35 y el 36, que lo sepan. Por eso no es irrelevante que estén aquí, es crítico y decisivo que estén aquí. Así que les damos las gracias por su tiempo, por su confianza, por su cariño, que esperamos que reciban el mismo que ustedes nos dan de nuestra parte, porque sentimos exactamente lo mismo. Y como siempre, en este momento, feliz Navidad, disfruten de la Navidad, y ya saben lo que digo siempre, esto es como el concierto de Año Nuevo. El concierto sabemos que siempre termina con la marcha Radetzky, ¿no? Bueno, y voy a terminar poniendo un año, le voy a decir a nuestros músicos que voy a terminar, a lo mejor hasta terminamos algún año con la marcha Radetzky aquí. Hoy terminamos con el feliz Navidad, feliz Año Nuevo, cuídense, cuiden su salud, cuiden su familia, cuiden lo importante, que la parte del dinero se la vamos a cuidar nosotros, que para eso nos pagan y para eso nosotros cumplimos con lo que esperan de nosotros. Feliz Navidad, gracias y hasta el año próximo. Gracias.